GADEFI les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. ¿Cómo les va, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda su amigo Octavio Rodríguez de Espinosa, servidor. Y este día vamos a hablar, les doy la más cordial bienvenida a su programa Charla Fiscal entre Amigos. El día de hoy vamos a hablar de dos temas que parecieran sencillos y que a lo mejor vamos a abordarlos con una profundidad. Yo creo que dos temas para 2 horitas, estos dos nos va a faltar tiempo. Vamos a hablar básicamente de lo que es el pago por cuenta de terceros y también en su caso abordaremos la parte del factoraje financiero. Regularmente en tiempos de crisis, en tiempos en los que no hay alguna liquidez, pues evidentemente vamos a requerir también como un medio de financiamiento ese factoraje y vamos a abordar los dos temas. Y para ello, bueno, tengo el gusto, el placer, el privilegio de compartir el foro con mi maestro, el profesor, contador público certificado, máster en Derecho Fiscal, José Antonio González Castro, y bueno, preferido de muchos aquí en GADEFI. Amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, siempre saludándoles con una sonrisa, Octavio, y sabes que es un honor estar con ustedes, y hoy sí quiero romper el protocolo, y me disculpo con ustedes, desde luego que son hoy por hoy la parte esencial de este evento, y quiero romper el protocolo porque quiero pararme, quiero ponerme de pie y festejar a un gran amigo, que es el contador Octavio, porque apenas cumplió 15 años. Entonces, mi querido amigo, déjame felicitarte, déjame darte un abrazo de todo corazón, profe. Y desde luego que sigas cumpliendo muchos años. Ya sabes que se te quiere. Yo también te quiero mucho. Gracias, amigo. Bueno, y a Charlie le guardo el abrazo después, aquí en privadito. Este sí es público. Ese es público. Amigo, ya sabes que es de todo corazón. Extiende ese abrazo a tu familia, amigo, que es parte importante de tu triunfo, y parte de ese triunfo también es que estés aquí conviviendo con nosotros. Gracias, amigo. Entonces, pues gracias por la invitación, mi querido amigo Octavio, y sabes que disfruto al máximo este tipo de eventos. Muchas gracias, amigo. Tú sabes que soy muy besucón. Sí. Mi amigo Octavio el besucón. Muchas gracias, amigo, de verdad. Con gusto. Y también un placer recibir también al contador público Juan Carlos Fuentes Villanueva. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, pues realmente de igual forma te hago extensa las felicitaciones, mi estimado amigo, aquí en público. Y pues hoy, como bien comentas, ¿no? Vamos a platicar dos temas interesantes que, aunque parecen fáciles, tienen su complejidad, particularmente en las emisiones de los FDIs, en el registro contable, en el día a día de la operación. Yo creo que se torna una plática, una charla bastante buena, para que obviamente también nuestros amigos los invitamos a que hagan pues obviamente sus preguntas, que nos apoyen con sus comentarios, que yo creo que es lo que nutre también esta charla, ¿no? Entonces, para que sea interactiva. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias, amigo. Bueno, básicamente podríamos iniciar, si me lo permites, prof, respecto a cuál sería tu punto de vista para poder abordar estos dos temas que vamos a charlar el día de hoy. Pero de entrada, con este aplazamiento propiamente que se le da a la versión 4.0 del CFDI, correcto, que prácticamente nos cambiamos hasta lo que es enero como aplazamiento, no propiamente una prórroga, porque obviamente podríamos eventualmente ya estar utilizando. ¿Por qué el comentario? Porque obviamente hoy que estaremos hablando tanto del pago por cuenta de terceros, que ahí también haremos una diferenciación entre lo que es pago por cuenta de terceros, a través de terceros, y pago por terceros, que son cuestiones diferentes, y lo vamos a ver específicamente con dos reglas misceláneas que así lo establecen, ¿no? Claro. Con un poquito de antecedentes, pero obviamente, y también la parte del factoraje financiero, de alguna manera estos dos temas van a acabar redundando o van a acabar teniendo ese efecto al momento de los timbrados. Correcto. ¿No? De complementos, de cuestiones de origen, incluso de lo que son los CFDIs. ¿Cuál sería tu punto de vista, amigo? Bueno, mira, si me permites, y gracias de nueva cuenta por la invitación. Mis amigos, yo les comentaré algunas aristas a nivel general, en donde efectivamente, como bien apunta el contador Octavio, el CFDI versión 4.0 parece mentira, pero ya entró en vigencia desde el 1 de enero del 2022, al igual que la carta aporte. Y simplemente el periodo que nos da, digamos así, como una posibilidad de convivencia, de hecho es un periodo para convivir entre la versión 3.3 y la versión 4.0, la misma autoridad dispone lo siguiente: si tú ya estás
timbrando con la versión 4.0, dice, continúa timbrando con esa versión para que te vayas familiarizando, para que socialices, para que realmente vayas sacando tus dudas y todo se vaya haciendo de manera correcta. Sin embargo, la misma autoridad dice, si tú estás en ese periodo donde vas a ir migrando al 4.0, dice, pues yo te invito a que ya entres de nuevo, desde ahorita a un periodo precisamente de transición para que ya convivas con esa versión, ¿de acuerdo? Ahora, hay disposiciones diferentes entre facturar con la versión 3.3 y la versión 4.0. Si me permiten, nada más dos escenarios. El primer escenario es que con la versión 3.3 ustedes pueden poner el nombre, pues no pueden poner el nombre o el nombre está incorrecto y el CFDI es bueno, es válido. Claro. Sin embargo, con la versión 4.0, si no pones el nombre de manera correcta, ese CFDI no surte efectos fiscales, que es lo menos que puedo decir. Sí. Otro ejemplo es que el uso del CFDI, que hay cambios en el catálogo de claves del uso, y uno de esos cambios es que desaparece la clave P01 por definir. Y es algo muy emblemático, claro, Octavio, Juan Carlos. Claro. Y se agregan 4 conceptos diferentes, ¿de acuerdo? Uno que resalta es sin efectos fiscales, ¿de acuerdo? Sí. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Que el uso del CFDI con la versión 3.3 tú podías poner cualquier uso. Claro. A lo mejor gasto, equipo de cómputo, o lo que o el P01. Sí. Y era válido el CFDI, no se tenía que cancelar. Hoy por hoy no. La fracción cuarta del artículo 29 letra A me dice que el uso tiene que ser obligatorio. Y yo agrego, tiene que ser exacto, ¿de acuerdo? Específico. Correcto. De tal manera que si el uso está incorrecto, también aplica esa máxima que dice, no le puedes dar efectos fiscales al CFDI. Dicho esto, en materia de CFDI hay demasiadas aristas, CFDI de nómina, de traslado, con la carta aporte, el CFDI de pagos inclusive, que tiene muchos cambios interesantes, que no es el tema, y parte de esto, por eso yo quise tomar un poquito la palabra, es que podemos decirlo de alguna manera, a partir del 2022 va a entrar en vigencia un CFDI que regularmente o no lo conocemos, o no lo hemos explorado, o simplemente nos va a sorprender el comentario. Sí. Parafraseando, y con eso termino porque ya le aprendí a Octavio que tomo el micrófono y me suelto. Bueno, parafraseando, el artículo 29, primer párrafo del código dice, ¿quiénes estamos obligados a emitir CFDI? Número 1, quien realice actos o actividades, para efectos de IVA y para efectos de IEPS, ¿de acuerdo? Número 2, quien tenga ingresos. Sí. Y número 3, quien realice, escuchen esto amigos, retenciones e información de pagos. Correcto. Y ese CFDI, ¿quién lo tiene que emitir? Prácticamente todos. Sin embargo, en la práctica, por ley o por resolución miscelánea, me quitan de esa obligación, pero con una pequeña condición, que en el CFDI que emita la persona que es el contribuyente y desglose la retención de ICR y de IVA, se da por cumplida la obligación de emitir esa constancia, Octavio. Entonces, nada más quise poner esto en antecedentes, claro, para entrar de lleno al tema, Tavo. Claro que sí. Amigo, un primer comentario. Que fíjate que una de las grandes dudas que se tienen, en particular, yo creo que valdría la pena hacer una charla, es particularmente si quieren nos seguimos sobre el CFDI de retención, pero particularmente el de dividendos. Cuando haces un reparto justamente de dividendos, ¿se aplica o no aplica una retención? Hemos recibido... Pues ya que tocas el tema, a ver, expláyate tantito, expláyate. ¿Qué digo? Justamente cuando hay un tema de retención, pues obviamente estamos obligados como personas físicas a generar una retención, en este caso, quien nos paga los dividendos, ¿no? Que será la persona moral, correcto, que sería por el total del 10% básicamente de lo que estaríamos obligados a pagar sobre ese dividendo. Sin embargo, a partir de que se reparten los dividendos, tendríamos al día 15 del siguiente mes para poder efectuar el pago desde la persona moral de esta retención propiamente, ¿no? Sí. Digo, de manera general, ese sería. Sin embargo, podría caber la posibilidad de que no se pagara justamente inclusive esa retención, generando algunas actividades o algunos procedimientos de manera interna dentro de la persona moral, ¿no? Como podría ser inclusive, si me permites el comentario, y corríjame si estoy incorrecto, el poder hacer un reparto de dividendos o auditar propiamente los financieros como tal, ¿no? Digo, más o menos recuerdo eso. Okay. Dictaminarlos. Para poder determinar la cantidad que se puede... Así es. Determinar para la utilidad por acción. Así es. Ok. Pero bueno, nada más parafraseando, nada más para ubicarnos. Una cosa es decreto de dividendos. Sí. Otra cosa es pago de intereses, que también le puedo dar. ¿Por qué razón? Porque yo puedo hacer una aportación para futuros aumentos de capital que no la capitalice, está en el pasivo y me pueden pagar intereses sin tema. Otra cosa es reembolso de acciones, ¿de acuerdo? Y la enajenación. Y desde luego la enajenación de acciones, y cada uno de ellos tiene una arista en particular. Cerrando el comentario de Charlie, que se me hace muy interesante.
es precisamente de que a partir del año 2000, te recuerdo, 2017, que fue una de las últimas reformas, y eso va de la mano con una reforma del 2014 en particular, hay un artículo transitorio que me dice, si tú decretas dividendos hasta el 2013, aunque lo hagas ahorita, eso no conlleva hacer una retención de ICR, es donde se va free el dividendo, sin retención. Y si decretas dividendos generados a partir del 2014, ahí sí conlleva una retención. Entonces, tienes que buscar cómo está integrada la CUFIN, de qué plazo es, que antes en las propias declaraciones anuales sí distinguían CUFIN hasta el 2013, ¿te acordás, Octavio? Sí. Y a partir de 2014. Hoy la declaración no distingue esa parte, pero no hay que olvidar, hicieron el comentario, de que en los términos del artículo 30 del código, los papeles de trabajo forman parte de la contabilidad. Entonces tú tienes que llevar un papel de trabajo específico, cortando hasta el 2013 y a partir del 2014 para que se vaya limpio de impuestos. Hablando de la retención. Sí, claro. Sí, digo que ahí es más interesante lo que comenta el maestro, porque particularmente, por ejemplo, con el tema de los futuros aumentos de capital, sí, muchas veces pensamos que lo dejamos en el pasivo y no vamos a pagar impuestos, pero desde la moral, ese jugaría, desde mi punto de vista, para el tema del ajuste anual por inflación. Claro, que eso sería algo que no se tiene previsto muchas veces con las aportaciones que hacen los socios y que no se capitaliza. Y entra en el tema de capitalización delgada, porque al final el camino es un pasivo y yo dije perfectamente, tienes que pagar intereses para darle una razón de negocios. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Porque al final de cuentas yo le estoy prestando a la empresa. Yo claro, el tope de los intereses también que no rebase de 20 millones de pesos. Bueno, que eso es una de las últimas reformas, claro. Así es. Ahora, muy bien. Dentro de los temas, amigos, respecto a que ahorita para abordar y entrar un poquito en esa materia que finalmente decíamos, vamos a acabar redundando en la parte de lo que va a ser el CFDI en todas sus, digamos, modalidades, ¿no? Sí. En el tema de lo que son los pagos por cuenta de terceros, que ahí vamos a hacer una diferenciación. ¿No? Un pago por tercero, digamos, esto me lo establece la regla 2713. Sí. ¿No? Sí. 2713, que es muy específica y me dice, ¿eso de qué se va a tratar? Básicamente está dirigida a nuestros amigos que se dediquen, ya sea como comisionistas o aquellas empresas físicas o morales que se dediquen a la prestación de un servicio de cobranza. Correcto. O sea, eso tiene una etiqueta específica. Podría entrar ahí una inmobiliaria, se me ocurre, ¿no? Por ejemplo. Yo por ejemplo, administro tus bienes, yo cobro por ti. Ok, perfecto. Nada más quise precisar. La administración. ¿No? Correcto. Entonces, está muy dedicada a esa regla y básicamente lo que me dice es, oye, en un momento dado, cuando tú lleves a cabo, digamos, ese mandato para que tú puedas realizar, que también ahí valdrá la pena, a lo mejor, a manera de antecedente, identificar que en este pago por cuenta de terceros y a través de terceros, que vamos a marcar la diferencia, diríamos que, en principio, si me lo permiten, podríamos iniciar desde la parte de lo que es el Código Civil. ¿Respecto a qué? A que me dice, oye, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Ya sea por cuenta de un tercero. Regularmente eso me lo va a establecer el Código Civil a través de un contrato de mandato. Más o menos el artículo 2546 me especifica que se considera como un mandato. Y básicamente lo que me dice es aquel contrato en donde el mandatario, que es la persona que ejecuta como tal, realiza los actos jurídicos que le encomienda el mandante. Claro, ¿no? Correcto. De hecho, por eso digo, ahí yo también caí en cuenta porque el presidente de la República es el mandatario, ¿no? Porque digamos que es el que tiene que obedecer a los mandantes que somos en un momento dado. Nosotros como la voz populi. De acuerdo, la voz populi. Entonces, partiendo de ese principio decimos, esto lo puedo encuadrar en un contrato de mandato en el que yo voy a pedirle como tal a una persona, a un tercero, que realmente realice algún acto jurídico que yo le estoy encomendando, ¿no? Sí. Ejemplos en ese caso podremos tener muchos y prácticamente diríamos que en nuestra vida profesional, pues casi siempre estamos nosotros realizando un acto de mandato, ¿no? Ya sea un corredor público, un notario, ¿no? O incluso los agentes aduanales, etcétera. E incluso los abogados, contadores, cuando de repente estamos haciendo alguna gestión por cuenta de eso. En principio, diríamos, esto se va a basar en ese contrato de mandato que inicialmente diríamos, oye, ese contrato puede ser verbal o escrito. Pues puede ser en ambos casos. Pero la recomendación es que una vez concluido lo que es el mandato, pues sí se ponga por escrito precisamente para determinar cuáles van a ser las especificaciones que se dan. Claro, ¿no? Sí, desde luego. Oye, y tengo que llevarlo como tal a registrarlo
directamente ante notario, pues mira, lo puedes hacer, sí, por escritura pública, lo puedes hacer por un contrato privado, con ratificación de firmas, o incluso ese mandato lo tenemos a partir de que generamos una carta poder. Tan simple, Claro. ¿no? Que no es una cuestión tan formal. Pero bueno, nada más a manera de preámbulo para decir, ¿de qué estamos hablando cuando yo estoy realizando una actividad, un acto jurídico por cuenta de otra persona? Claro. ¿De acuerdo? Entonces ahí tendríamos lo primero, que es el pago por terceros. ¿De acuerdo? Pondría un ejemplo, y si me permites, amigo, ya para que nos des un comentario ya concreto en respecto a lo que son momentos de acumulación, CFDIs, etcétera. Vamos a pensar que yo soy una empresa A, que me dedico a lo mejor a la prestación de un servicio, a la venta de bienes, etcétera, pero que para realizar mi cobranza, yo contrato una empresa B, ¿de acuerdo? De esas que son bien amables al momento de hablarte, Sí, claro. para cobrarte, y que no te hablan a deshoras y todo, contrato a la empresa. Y entonces esta empresa B, pues obviamente va a hacer la cobranza directamente con los clientes que yo tengo morosos. Sí. Al final de cuentas, esta empresa B, en esta primera situación que tendríamos de pago por terceros, esta empresa B les podría cobrar a los clientes y directamente esta empresa B emitir el CFDI. ¿De acuerdo? Sí, correcto. Tal cual, directo, como si lo hiciera en mi representación. Y ya después, cuando se voltee conmigo y me diga, oye, ya hice la cobranza, ya te voy a emitir mi CFDI por comisión, ahí diríamos, para identificar los tiempos, profe, los momentos de acumulación, las causaciones, en ese caso que sería la regla 2713, en presencia, digamos, de qué estaríamos respecto a los CFDIs para las emisiones, acumulación de ingresos. Ok, bueno. ¿Algún comentario? Porque cada que escucho a Octavio, me vienen muchas ideas a la mente. Y nada más quiero ir ubicando algunas de estas ideas. La primera, no hay que perder de vista que es una mecánica donde el contribuyente, que es el titular, digamos, del ingreso, de alguna manera. Correcto. Y voy a ubicarnos en la parte de arrendamiento, que es un ejemplo claro, transparente. Listo. Entonces, si yo soy el arrendador, que puedo ser persona física o persona moral, no hay que perder de vista que la persona física acumula el cobro, ¿de acuerdo? Para efectos de renta y para efectos de IVA. Y la persona moral, pues dependiendo si eres reciclo o no, o si eres régimen general de ley, acumulas al cobro o a lo devengado. Esos momentos, debo de ser muy práctico, no cambian. Listo. No cambian. Aunque yo no tenga el flujo de efectivo, porque la regla que me marca una opción me permite que un tercero va a cobrar por mí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Segundo comentario. Cuando entra dinero en la cuenta bancaria de ese tercero, deben tener especial cuidado. ¿Por qué razón? Porque si no lo tienen soportado documentalmente, y ya lo mencionaba Octavio, eso se puede considerar como un ingreso acumulable para la persona moral, régimen general, en los términos del artículo 18 de renta, o 90 de renta para la persona física. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, el contrato es el que me va a liberar. Creo que hasta ahí no hay problema. Sin embargo, si leemos textualmente la regla, nos vamos a llevar una gran sorpresa. Que la persona que tiene que emitir el CFDI es el tercero. ¿Me explicó? Sí. Entonces, eso me lleva, y perdón que rebote un poquito una pregunta, eso me lleva a una situación de análisis interesante. ¿Por qué digo esto? Porque si yo soy el tercero y yo capto el dinero y yo emito el CFDI, obviamente con los datos del proveedor y del cliente, ¿de acuerdo? Pero el hecho de que yo emita el CFDI va a aparecer en mi cuenta bancaria, el dinero, y la autoridad va a asumir que ese ingreso de entrada es mío. Sí. Y menciono esto y cierro el comentario y ahí me gustaría escuchar su punto de vista. Entonces, el dueño original del inmueble no va a tener precargado los ingresos. Así es. Sí, claro. Y no va a coincidir. Sí. Entonces, es un tema que realmente yo le doy vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Inclusive tengo un caso en particular con un cliente y eso de entrada me causó confusión porque debo decirte que no somos expertos en todo. Claro. Si alguien dice que es conocedor de todo, pues yo pensaría lo contrario. Pero bueno, y me di cuenta porque yo tomé una contabilidad de una persona física en particular y la persona física decía, pues presenta mis pagos, pues sale. Y me doy cuenta de que no aparecen precargados, el contador anterior tampoco lo tenía precargado y eso me llamó la atención. Pero leyendo y concluyendo esa regla 2713, efectivamente así lo dice. Así es. Así lo dice. Entonces, hasta ahí dejo el comentario. Ahora, perdón, ¿cuál creen que sea realmente la cuestión detrás de esa
mecánica. Ajá. Porque obviamente pareciera que hoy por hoy lo que la autoridad pretende es también saber quiénes son esos mandatarios y por cuenta de quién lo están haciendo. Claro, ¿no? desde Creo luego, que ese trasfondo desde luego. también debe de tener. Sí. Adelante, amigo, perdón. Mira, tiene ese trasfondo y desde mi punto de vista yo creo que el tema particularmente es de que quién va a emitir obviamente los complementos o quién, qué es lo que quiere la autoridad, verificar por medio del amarre de los complementos, justamente identificar hacia dónde va a llegar ese ingreso como tal o a cuenta de, como bien comentabas tú, de quién está haciendo esa representación como tal, de poder hacer el cobro como tal. Fíjate que ya entrando en cuestiones, por ejemplo, de reciclo, en donde establece la propia norma que deben de estar emparejados el tema de la facturación con el tema de los ingresos, ahí puede haber un primer supuesto en donde no cuadren justamente. Y no va a cuadrar. Y no va a cuadrar, exactamente. No va a cuadrar. Sin embargo, donde sí debemos de tener muy alineado va a ser en todos los registros electrónicos de pago. Así es. Porque con ese vamos a poder acreditar y con el contrato, desde mi punto de vista, ya complementando lo que dice el maestro José Antonio, justamente esas aseveraciones o esas presunciones que nos puede hacer en determinado momento la autoridad, ¿no? Oye, yo presumo que estás teniendo un ingreso. Ah, bueno, sí, ok. Pero aquí están los REP, los registros electrónicos de pago, y aquí está obviamente los contratos en donde se amparan, porque fíjate, ahí les va un tema y yo creo que se pareja mucho a lo que platicaba el maestro José Antonio. Había una agencia de viajes y esa agencia de viajes únicamente comisionaba porque los paquetes los compraba con una agencia internacional. Okay. Entonces captaba con todo, la agencia de viajes, todo el ingreso y facturaba la totalidad de los ingresos, todo lo que le llegaba, cuando realmente simplemente lo que hacía era trasladar esa cantidad. Entonces me dice, oye, pues es que realmente lo que yo me llevo, pues es una comisión mínima. Sí, Claro. Entonces, creo que esos son los errores. Sí, pero mira, hay que fundamentales. precisar, y perdón que te tome la palabra, Octavio, hay que precisar algunos aristas, Juan Carlos. La primera es, no en todos los casos, si un tercero cobra por mí, no en todos los casos tiene que emitir un complemento electrónico de pago. Sí, claro. No en todos los casos, solamente cuando se difiera el cobro o cuando se cobren parcialidades. Sí. Ahí está un punto. En Reciclo, como una segunda precisión, Reciclo persona moral, me dice que ahí sí debes tener mucho en cuenta, para efecto de la deducción, el CFDI que te emite tu proveedor, y si lo pagas con cheque, la fecha de que se cobra el cheque. Y si el plazo entre uno y otro es mayor de 4 meses, cuidado, ya no tiene efectos fiscales. Nada más precisando. Claro. Ahora, y por otro lado, simplemente también hay que aclarar que si ese tercero cobra por mí, desde luego va a aparecer ya precargado como un ingreso. Ahora, el punto es que aunque aparezca el ingreso y soportado con el contrato, yo puedo disminuir ese ingreso nominal, porque de lo contrario estaría pagando un impuesto que no me corresponde. ¿Están de acuerdo? Sí. Claro. Sí, y simplemente es para por simple lógica. Pero cierro el comentario diciendo que eso rompe el esquema tradicional del SAL, donde dice, y viene por la miscelánea, hoy toda la información a través de CFDI viene precargado. No en todos los casos. Claro. No en todos los casos. Va a haber sus excepciones. Y de hecho, bueno, ahí tendríamos que verlo, yo creo también, por las dos posturas, fíjate. Porque dices, ahí ya quiero entrar al otro tema para irlos más o menos comparando. Para ir empatando. La parte de lo que sería el pago a través de terceros. Sí. Ese creo que para nosotros es un poco más común, ¿no? Porque regularmente sí tenemos, por ejemplo, el que nosotros mandatamos propiamente, ¿no? Iba a decir comisionamos a alguien, pero no quiero que se confunda con la comisión mercantil. Simplemente nosotros mandatamos, encargamos, asignamos ciertas tareas o actos jurídicos a un tercero, ¿no? Que ya sea que digamos que esa parte de lo que es el pago por cuenta de terceros, si quisiéramos de alguna manera conceptualizarlo, diríamos que pues obviamente va a ser aquella ejecución de un acto jurídico entre partes que están vinculadas entre sí, de alguna manera, y precisamente en la que una va a ejecutar un acto por la cuenta de la otra. ¿A través de qué? A través de la entrega de ciertos recursos, que precisamente tenemos ahí dos momentos. El primero sería, vamos a pensar, yo le presto servicios a Juan Carlos de lo que algún servicio en particular, y entonces me dice, oye, Tavo, vamos a hacer nuestro contrato de prestación de servicios. Pero yo le digo, ¿sabes qué, Juanca? Todos los gastos que yo erogue para poder llegar al fin que yo tengo contigo, pues los voy a realizar yo con recursos propios. Pero finalmente yo voy a hacer gastos por cuenta de Juan Carlos. ¿Listo? Yo la opción que tengo es, con recursos propios, pues todos los comprobantes que yo vaya a solicitar a nombre de Juan Carlos, los voy a pedir así.
a nombre de Juan Carlos, con su RFC, etcétera, y después le voy a hacer la cuenta y le voy a decir, Juan Carlos, son los que yo te presento para reembolso. O el otro supuesto sería cuando Juan Carlos, antes de iniciar cualquier cosa, me dice, Octavio, te voy a entregar ya una cantidad para que tengas recursos y todos los gastos que me vayas a hacer a mi nombre, pues para que ya lo tengas, ¿no? Esos, digamos, podrían ser los dos supuestos. Ajá. En ese caso, por ejemplo, por eso decía yo que hay que verlo desde los dos puntos de vista. Porque el ejemplo muy claro y típico sería de un agente aduanal, por ejemplo, que él recibe cantidades enormes de lo que pudiera ser para anticipos de pago, para lo que son derechos, todo. ¿No? Y entonces dices, oye, ahí estoy en ese supuesto. También podríamos poner el ejemplo que pasa si yo se lo asigno a una secretaria. Son cuestiones diferentes, que es trabajador. Quisiera hacer esa diferenciación. Y dices, ok, yo tengo ese ingreso, pero debo de identificar que proviene propiamente de ese mandato que a mí me asignan, de ese contrato, para que de entrada autoridad, aunque lo veas en mi estado de cuenta, no es ingreso. Es mío. ¿De acuerdo? Claro. ¿Qué comentario tendrán ahí? Qué bueno, digo, nada más ahí como complementando. Digo, creo que más bien ahí el comentario, por ejemplo, del tema del contrato, desde mi punto de vista, sería un pago por cuenta de terceros. No, bueno, yo, por ejemplo, particularmente yo utilizaría ese contrato, digo, si me permites el comentario. Y adicional a esto, fíjate que yo creo que algo súper importante es cumplir con todas las características. Digo, ya si ustedes difieren ahí con algún punto, ya darán su punto. En el tema particularmente de las reglas que debemos de seguir para poder inclusive hacer el pago o poder hacer deducible justamente esa parte de la erogación como tal, ¿no? Que debe de ser por medio de la transferencia, que evidentemente pues lo marca la propia regla, que debe ser con cheque electrónico y digo con cheque o transferencia electrónica. Entonces hay que tener muy claro esa parte, porque muchas veces creemos que si tenemos el efectivo lo podemos desembolsar, y ahí creo que se rompería justamente pues esa parte de los elementos esenciales para poder hacer deducible o ahí que de hecho el reglamento me establece el reglamento 41, prof. Bueno, reglamento. Déjame ubicar el contexto. No hay que confundir, amigos, lo que son pagos derivados de un concepto que se llama viáticos o gastos de viaje, que tiene un tratamiento particular. Sí. Porque al final de camino se puede confundir, Octavio. Claro. Hoy, por ejemplo, yo vengo de Puebla, yo gasto en gasolina, gasto en casetas, gasto en comida, gasto en lo que tú quieras, ¿me explico? Y el comprobante va a salir a nombre de mi despacho, seguro. Sí. Entonces, eso se puede confundir con la regla 27112, que no aplica, porque tiene reglas particulares. Así es. Eso se tiene que timbrar y se tienen que comprobar, y si no se comprueban, pues es un ingreso acumulable para mí. Correcto. ¿Estás de acuerdo? Que yo es el que salgo de viaje. Sí. Dicho esto, yo creo que llegado el momento todos necesitamos hacer una compra, si me permites el comentario, por cuenta de un tercero. Y eso es muy común, ¿eh? Yo, por ejemplo, salgo de viaje como asesor, independientemente de mis viáticos, que me puede decir el cliente, oye, José Antonio, tú vas a Monterrey y cómprame X, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo hacer esa operación, indudablemente, que no forma parte de mi actividad, que inclusive la puedo cobrar por aparte, ¿me explico? Entonces, ahí es donde entra la regla en cuestión, ¿me explico? Y esa regla es muy clara, me dice, número 1, el CFDI que se emite va a llevar 3 datos muy puntuales. El del proveedor, que no cambia, el proveedor primario, digamos, el directo. El del cliente, que es la persona que va a recibir el beneficio del CFDI por aquello de la deducción y el acreditamiento. Sí. Y desde luego, del tercero. ¿Y en qué coinciden esos datos? Que va a llevar básicamente estos 5 conceptos. El RFC de los 3, el código postal de los 3, el régimen fiscal de los 3, ¿me explicó? Y puedo continuar, ¿queda claro? Sí. Porque al final el camino es así, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, la cuestión ¿cuál es? De que al timbrar el CFDI y el proveedor, algo que debe de coincidir es que la forma de pago, no puedo poner cualquier forma de pago. Aunque yo lo pague como un tercero con cheque o con transferencia, debo de poner la forma de pago 31. Pago por cuenta de terceros. ¿Sí me explicó? Claro. Entonces, todo esto es interesante y yo concluiría el comentario para no exagerar. Yo concluiría de que, uno, cuando me reembolsen mi dinero, que se puede dar en 2 momentos, primero me das el dinero y con ese dinero yo compro lo que tú quieras. Correcto. O tú erogas. Yo erogo y después me reembolsas. Todo es bien importante porque si me das una cantidad mayúscula de entrada, me das 10 y yo me gasto 8, esos 2 los tengo que devolver. Claro. Porque si no los devuelvo, para que lo devuelvas. Claro, hasta diciembre de entrada. Así es. Diciembre. Y si no lo devuelvo,
pues lógicamente para mí es un ingreso acumulable. Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ahora, eso es por un lado. Y por otro lado, no hay que perder de vista que independientemente del CFDI, que no cambia excepto la forma de pago, Sí. yo a su vez, a la persona que es mi mandante, ¿de acuerdo? Mi mandatario, finalmente yo le tengo que dar un CFDI por el servicio que yo estoy prestando por hacer ese tipo de servicios Tu mandante, de compra. tú eres el ¿De mandatario, acuerdo? así es. Entonces, dicho esto, entonces va a haber 2 CFDIs y los beneficios, vuelvo a insistir, de acreditamiento, de deducción, es para mi cliente, que es el cliente original del proveedor. Así es, no obstante que yo pudiera tener los comprobantes que pedía tu nombre y Ajá. que yo los erogué Sí. en cualquier supuesto, como dices, Sí. con mis recursos propios Sí. o con algo que tú me dispersaste antes. Así es. No obstante, Sí. yo obviamente, aunque parezca muy obvio, pero yo no puedo, aunque los haya pagado yo, no lo puedo acreditar. Claro. ¿no? Quien lo va a acreditar claro. es precisamente el cliente, el contribuyente. Es como el Yo agente como aduanal que tú tercero. decías. Ajá. El agente aduanal, aunque tenga el recurso, aunque pague, va a pagar por nombre y cuenta mía. Es correcto. Es más, el pedimento de importación tiene que venir a mi nombre, no a nombre del agente Es aduanal. correcto. Así Porque es. de hecho también hay una presión por parte del SAT en ese orden de ideas. Porque quiero pensar que algunos agentes aduanales ya estaban abusando Claro, del ya beneficio. tienes saldos a favor, ¿no? Es que fíjate, imagínate nada Sí, más sí, a lo sí, que sí. se puede prestar y por eso es que de repente uno dice, bueno, ¿y esta situación por qué se da? Claro, ¿no? claro. Ejemplo, ¿no? Bueno, y nada más un dato ahí apuntando un poquito a lo que decías, maestro, respecto a que tengo yo de plazo precisamente para reunir y comprobar esos gastos a diciembre. A diciembre. ¿Listo? Pero por aquellos ingresos que yo tenga en diciembre, tengo de plazo hasta marzo del siguiente Correcto, año. Nada más correcto. para Sí. puntualizar Así esa es, parte, ¿no? sí, sí, efectivamente. Ahora, Sí. obviamente dependiendo de los giros y todo, pero yo creo que sí se ha de haber abusado, porque se supone que cuando yo estoy en condiciones en las que yo estoy solicitando, bueno, tengo ingresos por parte de terceros que quieren que yo les ejecute el agente aduanal, algún acto jurídico, pues obviamente ahí podría yo decir, bueno, pues es que yo esto no lo declaro porque simplemente le estoy dando ese matiz de que pues es por un tercero. Sí, claro. Por eso hay reglas específicas que me dicen, a ver, tú quieres llevar a cabo, o por tu trabajo, por tu actividad, por tus servicios profesionales, llevas a cabo esos gastos por cuenta de terceros, primero que nada identifícalos, ¿no? Y precisamente esto es lo que viene a abonar hoy por hoy también la parte del CFDI al momento que tú decías. Claro. Hoy por hoy voy a tener un CFDI con 3 RFCs. Claro. Tal cual. Con 3 regímenes fiscales. Precisamente. Con 3 códigos postales. Tal cual. Sí. Y yo creo que con una situación así, Sí. ¿qué es lo que está logrando la autoridad? Primero, pues obviamente tener identificados aquellos ingresos que sean realmente para lo que es, ya sea personas morales o personas físicas, bien decías, maestro. Claro. En las personas morales esto me lo establece la fracción 8 del artículo 18 de ISR y para personas físicas El 90. el 90, octavo párrafo, ¿no? Que me dice, oye, son ingresos excepto, o sea, son ingresos incluso cuando tú los tengas por de parte para gastos por terceros, física o moral, excepto cuando tú los compruebes, Claro. tengan comprobantes a favor del Claro. el contribuyente. ¿Qué pretende? Identificar primero que los ingresos que tú tengas, persona física o moral, en estado de cuenta, realmente sean ingresos. Claro. O que en un momento dado no disfraces algún pago por terceros que realmente es un ingreso Claro. para ti. Eso es por un lado. Claro. La otra, ¿quién realmente está ejecutando esos mandatos? ¿Ok? Y tercera, obviamente que se declaren y que coincidan y evitemos en un momento dado lo que va a acabar siendo la discrepancia fiscal. Porque imagínate, Claro. si yo en un momento dado recibo cantidades importantes, periódicas, cantidades fuertes, cada cierto tiempo de parte de clientes, o incluso ahí entraríamos, por ejemplo, en el caso del personal directamente de la empresa, que yo no estoy hablando de viáticos, ¿no? Propiamente, sino más bien, digamos, yo le doy a la secretaria, por ejemplo, cada cierto tiempo le entregas 10,000 pesos. Oye, que se acabó la papelería, que se acabaron ciertos insumos, ¿no? ¿Qué pasaría en el caso de ella, siendo empleada? No está viaticando ni nada. Pero realmente, ¿qué pasaría al momento de que la autoridad diga, pues tú tienes tanto de ingreso, pero en el Claro. estado de cuenta, precisamente Y no para esto checa. va a servir, lo va a checar.
Claro, ¿no? y no cheque de entrada. Yo ahí sumaría algunos comentarios. Sí. El primero, en el caso de la secretaria, yo establecería en el cuerpo del contrato que parte de mi trabajo, yo como secretario, no como secretaria, Sí. yo como secretario, pues voy a recibir recursos de la empresa. Es más, si puedo poner la cantidad, la pongo, en donde aclaro que ese dinero no es mío, sino va a ser para reembolso de caja chica. Entonces, dicho eso, pues yo llevo mis bitácoras, llevo mis reportes para acreditar frente a una revisión, porque no va a empatar, va a estar mi nómina timbrada y van a estar los depósitos de reembolso. Entonces, con eso, en el contrato que ya viene una cláusula, y por otro lado, la evidencia que yo tengo físicamente con mis bitácoras, reportes y demás, yo aclaro que ese recurso no es mío. Claro. Tan. Claro, que de ahí, de alguna manera pienso, no sé qué piensas tú, Juanca, respecto a que a lo mejor eso lo pudiéramos hacer cuando, digamos, somos personal externo, ¿no? Quizá en la parte de lo que es como personal de la empresa dado de alta, seguro social y sueldos propiamente, decir es que son parte también de las funciones cotidianas que yo hago de acuerdo a lo que es mi puesto, mis funciones conforme al puesto. Claro. ¿No? Eso sí, creo que no estaría de más una recomendación en el sentido de que voy a hacer un reembolso, regularmente se presenta una relación de lo que estoy reembolsando. Quizá valdría la pena que esas personas pudieran llevar esa bitácora o ese registro para que en un momento dado, oye, es que este dinero te caían a lo mejor 10,000, 12,000 pesos, variaba la cantidad, pues son cantidades quebradas regularmente por reembolsos, pero sabes que aquí está mi comprobante de que propiamente corresponde a mis actividades como asalariado, y aquí están los reembolsos y constaba de tales gastos en favor del contribuyente, ¿no? Sí, sin embargo, ahí nada más un comentario, Tavo, y ahorita le damos la voz al Charlie. Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando son viáticos de terceros, y ponemos el caso de un abogado, de un contador, de que mucha gente piensa de que el hecho de que yo reciba mis viáticos, yo con el hecho de sacar comprobantes a nombre de mi prestatario, que es mi cliente, cumplo. Debo decirles que no, los viáticos, hay una máxima que dice, lo accesorio se oye la suerte del principal. Entonces, si yo recibo 10 pesos, que son mis honorarios, más 3 pesos de viático, sorpresa, mis ingresos totales son 13. Sí, también. Y sobre esos 13 se va a facturar. Pero debes de estipularlo, ¿no? Finalmente, por cuenta de... No, pero fíjate, la ley es clara en ese sentido, Y de hecho, el reglamento de la ley impuesto a la renta, por ahí del artículo 58, así lo dice, que solamente en materia de sueldos, salarios, hay un tratamiento particular, precisamente porque forman parte de la empresa. Pero en honorarios, debo decirte que debe de considerar el viático más el ingreso como un ingreso acumulable. De hecho, y eso empata perfectamente, cierro el comentario, empata perfectamente con el artículo 18 de la ley del IVA, al determinar la base en prestación de servicios independientes. De hecho, el Código Civil establece, cuando se trata de lo que son, dice, todos aquellos gastos adicionales que se pudieran generar a los honorarios, dice, serán a expensas de lo que se puede estipular en contrato. Pero no, sí, espérame, pero yo nada más te diría, y apenas tú tuviste una charla que ya la vi, te mandé felicitaciones, en donde hablases de la aplicación estricta de la ley, no. y retomaron el artículo 5, pero yo ya no me voy al primer párrafo, al segundo párrafo, y dice, tú puedes tomar otra interpretación diferente a la aplicación estricta cuando no hables de los elementos de las contribuciones. Correcto. Y también dice, puedes aplicar el derecho federal do común, pero hay una presión, siempre y cuando no vaya en contra de la naturaleza fiscal, y ahí sí habría una discrepancia. Porque al final del camino, si lo vemos crudamente, quien va a absorber tanto los honorarios como mis viáticos es mi prestatario. Claro. Sin embargo, digamos, la forma en cómo se los hago llegar es diferente, porque yo puedo pedir comprobantes a tu nombre o puedo pedir comprobantes a mi nombre. Y en ese orden de ideas es donde viene la autoridad y dice, pues tú factura a tu cliente el total de los honorarios más los viáticos. Claro. Y eso causa renta, retenciones y tal. Y las retenciones precisamente es lo que me podría evitar en caso de que yo pudiera considerar los comprobantes a favor del cliente, que no lo considere yo como ingreso y por lo tanto tampoco haya retención. Sí, no, pero habría que ver la postura del SAT, porque hoy el reglamento es claro. Tímbralos a tu nombre y ya cóbraselos a tu cliente. Todo. Sí, claro, desde luego. Digamos que bajo esa tesitura estaríamos hablando de que no podría yo erogar gastos por cuenta de un tercero porque todo se lo tengo que cobrar a partir de los honorarios. Totalmente. Totalmente. Sí, efectivamente. Digo nada, simplemente ahí, retomando nada más lo que comentabas, creo que es importante ese punto esencial en donde no se convierte un ingreso cuando no le corresponde al propio trabajador, ¿no? Documentarlo, como bien comentas, establecerlo por medio del contrato dentro de las funciones y obviamente deslindar cualquier tema de responsabilidad en el tema de la acumulación de ingresos, porque se puede tornar justamente que si te depositan de manera mensual, pues evidentemente se pueda generar como un ingreso presumible como tal. Claro, y en todo caso también definir, digamos que una vez que yo llevo a cabo esa operación por cuenta de terceros, ya lo decíamos, debo de seguir ciertas reglas en el sentido de
solicitar los comprobantes a favor de, en este caso, del contribuyente, ¿no? El que yo no me lo puedo acreditar, que el contribuyente sí lo podrá hacer, obviamente, que ahí también valdrá la pena definir en qué momento el contribuyente lo va a acabar haciendo, por ejemplo, el IVA acreditable. Yo hoy, 23 de junio, estoy erogando una cantidad de gastos a favor de Prof, ¿no? Ok. Entonces, pues obviamente hasta ahí yo ya los erogué, ¿listo? Yo ya le pagué a Juan Carlos, que es a quien le compré los servicios o los bienes, ¿listo? Y están a tu favor. El interés del acreedor ya quedó satisfecho. ¿Tú ya te lo podrías acreditar, Prof? Yo diría que sí, siempre y cuando tenga el CFDI. Claro, no, por supuesto. Partamos de que ya es. Porque ahí a lo mejor, amigo, que también a lo mejor va a ser parte del tema que vamos a ver en cuanto a flujos de efectivo, etcétera. Decir, oye, pues esa podría ser una vía también, quizá, de poder acreditarme ese IVA, ¿no? Claro, yo ya lo erogué. Así es. ¿De acuerdo? Así es. Porque efectivamente tú lo acabas de decir bien, en los términos del 1 letra B de la ley del IVA, cuando el interés del acreedor sea por satisfecho. A mí ya no me interesaría cuando el tercero le paga al proveedor inicial. Le puedo pagar hoy, mañana, pasado y demás. Pero el de Juanca ya quedó satisfecho. Pero con lo de ahora, hay una condición sine qua non en este orden de ideas. Cuando yo le doy el dinero al tercero, pongamos el ejemplo de Juan Carlos, o cuando se lo reembolso, ahí sí necesariamente tiene que llevar una cuenta bancaria en particular. Él, por esos depósitos, ¿de acuerdo? Y número dos, desde luego no puede acreditar nada del gasto ni del IVA correspondiente, excepto, bueno, más que excepción, como obligación sí tiene que dar un CFDI con datos de él de ingresos, que va a ser un gasto para el cliente por los servicios que está prestando. Claro. Esa sería la pura comisión. Y aparte, así es. Y aparte, por ejemplo, ¿qué pasaría cuando Juanca dices, oye, yo le entregué 100,000 pesos para gastos determinados, ¿no? Y entonces Juanca dice, pues yo tengo cierto periodo para poder comprobarle a José Antonio esa erogación, ¿no? Se lo compruebo. Pero Juanca nada más comprueba 80,000 pesos. Lo demás, dices, oye, fíjate, a lo mejor Juanca dice, oye, pues yo fui a hacer todas las diligencias, todo lo que me encargaste, sin embargo hubo comprobantes que yo no pude recabar. Claro. Por la naturaleza del gasto, ¿eh? Sí, porque a lo mejor fui a la Costa Chica en Guerrero, no sé, y no tenía comprobantes, pensando. Sí. Dices, oye, pues en este caso, Juanca, con la pena, tú tendrías que estar emitiendo un comprobante de ingresos hacia el Prof. Sí. Precisamente reconociendo ese faltante, digamos, y acumular. No, pero ahí yo discreparía un poquito por dos razones. Sí. La primera, hay una jurisprudencia que lo dice muy bien en materia de trabajadores. Si yo como trabajador voy de viáticos, que forman parte de mi trabajo, y al final del camino yo salgo y por cuestiones ajenas a mí puedo no recuperar el CFDI, en donde debe de haber una política contable de las empresas que puedan decir, oye, del total que yo te doy, nada más justifícame el 70 o el 80% por esas vicisitudes que se puedan dar. Ahora, no hay que perder de vista lo siguiente, que para que se consiga un ingreso acumulable se tienen que dar dos requisitos, hablando de la persona física. Número uno, que no se compruebe, y número dos, que no se acredite que esté efectivamente erogado. Claro. Por eso yo, inclusive en la firma donde trabajo, lo hacemos. Yo, por ejemplo, doy una bitácora de decir, ¿sabes qué? De gasolina tanto y ya está el CFDI. De casetas tantas y ya está el CFDI. Sin embargo, de comidas comí en una fundita. No me dieron comprobante fiscal, pero sí me dieron un comprobante, digamos, económico. Sí. Entonces, al final del camino, sí estoy comprobando y sí lo estoy gastando, y entonces en base a eso no es un ingreso acumulable para mí. Estoy de acuerdo así, Prof, pero como tú bien dices, nada más en el caso de los asalariados. Sí. Mi ejemplo lo que pretendía era que Juan Carlos te presta un servicio que propiamente no es un asalariado, no es un trabajador tuyo. Sí, señor. En ese caso, si de los 100 te comprueba 80, sí, claro. Él en un momento dado te sí, totalmente factúralo, desde luego. Sí, no obstante que a lo mejor tú sí le rogaste, ¿eh? Sí, claro. O sea, dices, oye, pero entonces, ¿por qué voy a tener que acumular un ingreso? Básicamente era por ahí. Sí, correcto. Muy bien, ¿no? muy bien. Sí, amigo, perdón. Okay. No lo digo. Ok. Bueno, y ahora también un punto importante es, si yo en un momento dado no compruebo esos ingresos, decíamos, pues voy a emitir un CFDI como tal, para que tú sí lo tengas, ¿no? Algo que deberíamos también de tener en el radar sería, oye, todo eso que yo haga, ¿lo tendría que tener documentado sí o sí en cualquier contrato? ¿O también podría ser a partir de ciertos montos, la frecuencia, etcétera, con los clientes? Pensando en que entero es un prestador de servicios. Eso sería prudente para tenerlo con todos, porque obviamente algo de lo que sí me establece como tal, como obligación, es de que de cada cuenta, y eso se vuelve en una carga administrativa importante, digo, imagínate tú un notario, un corredor público, un agente aduanal,
que pues no manejan 3 operaciones diarias, ¿no? O sea, son muchas diarias, que yo debo de tener identificado cuáles son esos pagos o esas cantidades porque además los notarios no se mueven si no les pagas algo, ¿no? Claro. Entonces dicen, oye, yo debo de tener identificado, por un lado, quién me está haciendo ese depósito para que yo lo erogue por cuenta de él. Claro. Y además debería de tener identificados las cuentas de gasto de donde yo estoy tomando ese dinero y a donde lo estoy ejerciendo. ¿Sí me explico? O sea, imagínate, de otra manera, al no cumplir con ese requisito, pues la autoridad podría decirme, es que esto para mí es ingreso, porque no lo tendrías identificado. Claro. Se vuelve una carga administrativa importante. Totalmente. Pero fíjate que ahí cerrando, y Juan Carlos lo ha dicho en múltiples foros, dice que debemos de implementar el control interno, el compliance y demás, porque efectivamente, inclusive tantos giros como las propias gasolineras que todos reciben en efectivo, pueden o no dar crédito, los notarios, los restaurantes, los hoteles, y cómo identificar. A mí realmente me molesta, Octavio, y no es contra ustedes desde luego. Ya empezamos. De que voy, por ejemplo, a un hotel en donde ya hice la reservación, ya está pagado, ya está todo, y fíjate, por el descontrol, y hay hoteles, o sea, de gran peso, no quiero decir nombres para no quemarlos, pero bueno, uno empieza con ese de X. Entonces, llego y me molesta porque dicen, bueno, la reservación, señor González, y muy bonito. Ahora, ¿y cuál es su forma de pago? Y yo digo, perdón, ya está pagado. Sí. Ah, es que tienes que traerme la ficha. Oye, y le digo, ¿y no quieres que haga yo tu trabajo? Ya. O sea, bien candalla, yo también. ¿A qué voy con esto? Que si no tienen un protocolo de control interno, realmente van a pagar más de lo que debieran de pagar precisamente por su ineptitud, Octavio. Sí. Es más, Claro. cierro el comentario de los hoteles, fíjate, y tú ponías el de agencia de viajes. Sí. Yo siempre he sido crítico y por eso es importante saber en qué momento timbró o no. Voy otra vez con el ejemplo del hotel. Vamos a pensar que yo quiero hacer una reservación en Huatulco, ¿me explico? Okay. Entonces yo hablo por teléfono, y le digo, ¿sabe qué, señorita? Yo quiero reservar hoy 5 noches en Huatulco y dígame cuánto es. Dale, tanto, 20,000 pesos. Ahí está. Sí. Una pregunta muy puntual. En el momento que yo hice la reservación y en el momento que esté pagado, pregunto, ¿me tienen que facturar? Hasta que concluya el servicio. No, porque Debe no nada ha más la terminado. pregunta, o sea, No. porque yo estoy haciendo la reservación. Así es. Todavía no me prestan el servicio, Charlie. Sí, claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Entonces, ahora, inclusive contablemente, ¿cómo? O sea, ve la importancia, Sí, sí. contablemente, ¿cómo lo vas a registrar? Si tú pones cargo a bancos con abono a ingreso, tú mismo te estás suicidando. Claro. Sí, claro. ¿No es cierto? Tiene que ser cargo a bancos con abono al pasivo. Pasivo. Porque debes ese dinero. Así es. Hasta en tanto no prestes el servicio, Claro. no tienes por qué considerarlo como ingreso y mucho menos tienes que timbrar. Sí, todavía no termina la operación, incluso Así no es. sabes qué No más se cierra cargos el se te círculo. pueden hacer. Así es. Es una operación inconclusa. Pero ¿de fíjate, acuerdo? amigo, que alguna vez nos hicieron esa misma consulta, así tal cual, y una cadena hotelera grande. Y dices, oye, no, espérame, pues es que estás pagando por Adela. Porque a lo mejor dices, pues todo lo que te caiga a lo mejor antes del día 25 que tú cobraste, dices, bueno, cayó dentro del mes. Ajá. Pero reservaciones que, por ejemplo, puedes hacer ahorita en junio de septiembre. Claro. Pues tampoco lo vas a estar pagando. Y lo hacían palabra. No, y déjame de decirte también, Octavio, que yo, como dicen en mi rancho, ya te hice la reservación, ya pagué y mañana me rajo. Me rajo. Sí. El hotel me tiene que devolver mi lana. Sí. Que me cobre una Qué penalización. No te enojes, por favor. Que me cobre una penalización ya es otra historia. Sí, claro. Pero ¿a qué voy? O sea, por eso siempre he dicho, hay gente que paga de más precisamente por desconocimiento. Y hay gente que paga de menos, también a lo mejor por desconocimiento. La idea es pagar lo que dice el texto Claro, de ley. Desde luego. Desde Oye, luego. y aparte, ese control interno que dices, Totalmente. es que Y es no que está fácil. totalmente. O sea, digo, no es algo, no es un pretexto ni nada, para nada, ¿no? No. Más bien es como una llamada de atención a decir, oigan, por ahí se nos puede estar yendo dinero, Sí. muy bueno, en cuestión de impuestos, precisamente por no implementar un buen control interno. Claro. Y no nada más en un registro, sino en conjunto de la... Fíjate, quiero hacer una pregunta a Charlie, porque tiene muchas ganas de hablar. Dale. Digo, yo Dale. nada más el comentario A ver, es de que Y, más o bien sea, el que no tema- quiere que le pregunte, No ¿eh? quiero que me pregunte. Sí. No, digo, No te pongas nervioso, Charlie. el tema aquí es cabrón. de que no hay una política del reconocimiento de los ingresos. Creo que ese es el problema, por ejemplo, con el hotel. No sabes en qué momento reconocer los ingresos. Si en el momento realmente en el que estás haciendo la reservación y ya facturas,
Y como dice el maestro, Es que creo que ahí también nos hace falta mucho conocimiento a la gran mayoría. A propósito. Nos hace falta ¿Y por qué razón? Porque si aplicas el 17 de renta, 17, Charlie, 3 momentos de acumulación. el simple hecho de emitir ese FDI, de entrada, ya te estás castigando tú Así solito. es. Ya Sí. te estás castigando tú solito. Sí, efectivamente, pero como dices, creo que ahí el gran problema es de que nosotros como contadores no tenemos un criterio para poder saber en qué momento sí es un ingreso y que sí lo tenemos que reconocer propiamente para la determinación tanto de la contabilidad como de la determinación de impuestos. Pues simplemente cerramos el comentario diciendo, oye, ¿en qué momento se causan las contribuciones? Artículo 6 del código dice, las contribuciones se causan en el supuesto en que se realice la decisión jurídica o de hecho prevista en la norma fiscal. Y yo nada más digo, si no hay ingreso, no pagas impuesto. Así es. Si no caes en el supuesto, no se paga. No se Así paga. es. Hay depósitos que sí pueden entrar como flujo de efectivo, pero no se reconocen como ingreso. El problema es que no están documentados, no están correctamente registrados en contabilidad, bla, bla, bla. Ese es un Aquí yo creo problema que también real. nos hace falta, yo creo, es el punto de conocer un poquito más allá, de manera general, todas las leyes y no nada más la particular en cuanto a ISR, Sí, por sí, ejemplo, amigo. sí. Porque me quedé pensando ahorita que decías, oye, ¿por dónde nos vamos regularmente cuando recibimos cualquier cantidad? Anticipo, ¿no? Que también dices, es un temazo, es pero otro bueno. tema, porque dices, a ver, espérame, no porque me haya caído realmente, o sea, oye, ¿qué crees? Es pasivo, Claro. ¿no? O sea, tal cual. Total. Pero bueno, Así es. nos hace falta un poquito esa parte de estudio más para sí, profundidad, sí. para poder decir, a ver, si no caigo en estos supuestos que me establece el 17, los momentos de acumulación, aunque diga que, o el 16, que me dice todo ingreso, tal, aunque provenga de anticipos, en efectivo, en bienes, etcétera. Espérame, pero si yo no caigo en el supuesto con la pena, ¿eh? Claro. Así es. No, por ahí. Totalmente, ¿vale? totalmente. Listo, vamos a leer algunas preguntas de nuestros amigos. Que esa yo creo que la dejamos hasta el último. Ok, José Antonio, ok. Porque habla justamente del tema que vamos a ahorita abordar, que es el del factoraje. El del factoraje. Listo, ¿no? va. Listo, ¿Sí te parece bien? Sí, pues, sin problema, amigo, claro. Luego dice aquí Sofía Camila. Dice, persona moral que accede al pago a través de Nafinsa. Ok, pero también es de factoraje. ¿En qué momento emito el complemento de pagos y si ya la persona... Creo que también es tema de factoraje. Ok. Ahorita vamos a entrar ya al tema. Claro. Claro. Listo, seguimos. Frank Ortiz, y ahorita después van a estar haciendo preguntas. De pago, cuenta de tercero, sí. Dice Frank Ortiz, dice, buenas tardes, contadores, excelente tema. Una pregunta. Una empresa de arrendamiento recibe fondeo de una institución financiera por medio de un fideicomiso. El fondeo es por el monto, también tiene que ver, ¿verdad? Pero Sí. Sí, es igual del tema. Es si que quieres. nada más publicaron como tema factoraje. Del factoraje. Bueno, pues si quieres empezamos y luego amigo, sale. listo, Ok, retomamos. O sea, bueno, pues, replanteamos listo. Vamos a switchar ahora a lo que va a ser el tema de factoraje financiero. Yo quisiera, si me lo permiten, amigos, empezar, digamos, con una idea general, una frase incluso, Ajá. para que vayamos abordándola a partir de una situación financiera, ¿vale? Sí, correcto. ¿A qué te suena, prof? Si te digo, empresa sana con liquidez y factoraje financiero, ¿a qué te sonaría, amigo? Que no es sana. Ok. De entrada no es sana. Listo. No es listo. sana. Ok. ¿A ti, Charlie? Ya está como, perdón, ya está como aquel que dice, digo, nada más así como que Sí. jugueteando con el concepto. Sí. Cuando alguien me dice, oye, me quiero ir de viaje con mi familia, Ajá. me quiero comprar un coche y me quiero comprar una casa. Y le digo, ¿y por qué no hace las tres cosas? Sí, claro. Aquí fíjate que ¿No es cierto? precisamente... Sí, claro. A ver, amigo, tu comentario Sí, digo, básicamente creo que antes de entrar me hiciste la misma Sí, pregunta y sí. yo te platicaba. No es lo mismo el tema de la liquidez con el tema de la Claro, solvencia. claro, yo ¿no? creo que por ahí va. Porque al final del día yo puedo tener solvencia, pero mi liquidez puede tardar derivada de esa solvencia, ¿no? Claro. Puede ser que yo tenga todo mi capital o todo invertido en el patrimonio de la empresa. Exacto. Y que tarde en poder tener liquidez. Claro. Sin embargo, yo tengo solvencia, pero en el tema de la liquidez, pues obviamente no. No, pero fíjate la pregunta esa, porque dice que en la pregunta está la respuesta. Claro. Octavio dijo una empresa sana. Sí. Y a mí Sí, que no. me suena sana, que cumple perfectamente con todas las razones todo el ciclo, financieras. sí, claro. Yo te diría, tiene liquidez, tiene solvencia. Por eso mi comentario un poquito chusco. Sí. Porque si tengo solvencia Sí, claro. y tengo liquidez, me compro mi casa, me voy de viaje Sí. y finalmente lo que claro. tú quieras. ¿No es Claro. cierto? Sí, sí, pero claro. finalmente, si tienes solvencia, pero no liquidez, no te alcanza ni para comprarte un cacahuate. Claro. claro. Y que es algo que muy recurrente, precisamente por eso decía yo, a ver,
cómo lo vemos, ¿no? Desde claro. la parte financiera. Sí. Ya iremos viendo el efecto que tiene tanto en la parte contable, fiscal, etcétera. Pero de entrada en la parte financiera dices, a ver, empresa sana, empresa sana, liquidez y factoraje financiero. Como dice el prof, pues oye, pues es que no conviven las tres, ¿no? Claro. Porque Sí. si soy sano, no requiero, tengo la liquidez, tengo la solvencia y eventualmente no requeriría yo Claro. lo que sería el factoraje financiero. Sin Pero embargo, ¿qué? a punto, fíjate, Dale, sin dale. embargo, si tú me preguntas como inversionista, a lo mejor discrepo un poquito, porque yo puedo tener solvencia y liquidez, pero a lo mejor mi liquidez lo invierto a lo Claro. mejor en algún instrumento bursátil Que me genere más. Claro, que me pueda generar más rendimientos Claro. de lo que la empresa de factoraje me pueda Pero ahí me está pueda cobrar. provocado. Sí, claro. Tu liquidez está provocada. Así es. Sí, porque ahí claro, también tendrían claro. que intervenir Yo varios creo factores. que ese es el tema de un buen administrador, de un buen inversionista, de un gran Financiero. empresario. Así es. Claro, Claro. claro. Ahora. No como un cliente que tuvimos en común que decía, ¿no? Me claro. cobré 10 kilos y finalmente los meto al banco sí. porque me va a pagar intereses. olvídate. ¿Estás de acuerdo? Deja comentar la Pero- anécdota, ¿no? A ver, Así, échale. tal cual. Vamos, es más, manda por una cerveza. Ya Octavio. estás, amigo, por favor, chicos. No se pueden tener ahí un tequilita y una Ok. cerveza, por favor. Fíjate, así nada más a manera de ejemplo, y estoy seguro, me permito el comentario, no vamos a evidenciar a la persona ni a la empresa. Sin embargo, me permito hacer el comentario porque creo que es muy común de repente en la cuestión empresarial Sí. que sí cometemos varios errores. Sí, 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 Esta claro. persona precisamente lo que hicimos es, nosotros llegamos, la auditamos, revisamos, determinamos diferencias y traía, ¿sabes qué? Te da tal cantidad a pagar de impuestos, ¿no? Ya estaba definido tal cual. Claro. Me acuerdo más o menos que eran cerca de $1,000,000 lo que tenía que pagar, un poquito más. Y de repente decía pero este señor estaba tomando un diplomado en finanzas, recuerdo. Entonces ya se sentía máster, ¿no? Y entonces de repente le decíamos, oye, no estás pagando esos impuestos. Y Claro. sigue pasando, y ya pasó un mes, Y ya el pasó costo otro. fiscal se eleva. Desde luego, Sí, ahí claro. estamos No, en pues el es más caro, en sí. el 1.43 de Dime si no. recargos. Sí. Más ¿no? la actualización. más la inflación, ¿no? claro, claro. Y dices, oye, fíjate, ¿por qué no lo pagas, no? No, espérame, contador. No, lo que pasa es de que ya pues eso traigo como 10 millones que puse en una inversión. Luego, ¿ya te diste cuenta cuánto estás recibiendo de la inversión? No, pues 17,000 pesos, ¿no? Esa más o menos lo que llevábamos acumulado esa fecha eran 90. Su inversión, rendimiento 17,000 y lo que había generado ya de actualización y recargos, accesorios, 96,000 pesos. Sí. Y dices, pues, sí, no, sí. hombre, pero ¿a qué voy? Que yo creo que nos va a sonar muy, muy común el hecho de que en tiempos, por ejemplo, depende también del negocio que tengamos, el giro, etcétera, pero como dicen por ahí, en tiempos de vacas flacas, de repente es cuando decimos, oye, no tengo liquidez. Y cuando tú le presentas un estado financiero, en este caso estado de resultados integral a lo que es el cliente, le presentas una utilidad determinada de tal cantidad. Sí, claro. Y lo primero que hace el cliente es te voltea a ver y dice, oye, ¿y dónde está, no? Esa utilidad que tú me dices, ¿dónde está? ¿Dónde Porque está? yo no Claro. la veo reflejada en la cuenta Claro. bancaria. Y entonces es donde entra y dice, ¿sabes qué? Mira, traemos una rotación de cuentas por cobrar de tantos Claro, días. Tantos días, O claro. sea, tu utilidad sí está, pero está en la cuenta de cuenta clientes. por cobrar, Sí. ¿no? Aquí nos vamos a apoyar en la NIFC 3 precisamente, cuentas por cobrar, Sí. ¿no? Entonces me dice, oye, pues la vas a determinar. Y el punto cuál es, que en esas épocas cuando no tenemos esa liquidez, porque prácticamente la totalidad de nuestro ingreso, nuestra utilidad como tal propiamente para que nos impide la reinversión, está en la cuenta de clientes. En esos casos, digamos como una cuestión de salvavidas, como una cuestión de respiro, de desfogue, Sí. una válvula de escape, decir, oye, pues está la opción del factoraje financiero. Claro. ¿En qué consiste propiamente esa parte del factoraje? En que yo agarro mi cuenta por cobrar y le digo, ¿sabes qué? Pues aquí traigo ahorita, no sé, X millones de pesos en mi cuenta por cobrar, pero de antemano sé que están para vencer en 30, 60 o 90 días. Pero yo lo que necesito es la lana ahorita, Sí. porque la nómina no espera. Sí. El pago de los impuestos. Evidentemente esto, prof, sí habla de una situación, Charlie, de un manejo financiero no tan bueno, Sí. ¿no? Que no evaluamos lo que es nuestro giro, nuestras actividades. Sin embargo, se llega a dar. Como una opción tenemos eso. Yo llevo mis facturas y le digo, Charlie, ¿cómo ves? Estas son mis facturas que tengo por cobrar. ¿Las aceptas? Y ahí vamos a empezar a hablar, digamos, propiamente de qué sería el factoraje. Sí, pero nada más déjame hacer Sí. una crítica Sí, constructiva. sí.
Fíjate, hay una máxima que dice, quien puede lo más, puede lo menos. Si realmente eres una empresa bien administrada, bien constituida, como tú dices, una empresa sana, no debiera de pasar esa, ni falta de liquidez, ni falta de solvencia. Algo está pasando. Yo diría, criticando positivamente, yo creo que la empresa tiene una administración muy endeble, muy frágil. Porque esa es la realidad, Octavio y Charlie, ¿de acuerdo? O sea, si bien es cierto, tienes que ser mesurado con tus compras, ¿de acuerdo? No pierdan de vista que tienen que asociar, que muchos no lo hacen, el costo y el gasto con el ingreso, ¿de acuerdo? Entonces, en base a eso, yo creo que si lo haces por estrategia, yo te compro la idea. Si lo haces por necesidad, es como aquel que dice, no tengo dinero, pago con mi tarjeta de crédito, no, hombre, y como no tengo dinero, saco de la otra tarjeta de crédito y pago esto. Sí. Es lo peor que puedes hacer. Lo peor, porque sale carísimo. Así es. Y es más, ya que mencionaba Octavio el ejemplo, yo diría que el financiamiento con el Seguro Social y con el SAT es lo más caro a lo cual se pueden enfrentar. Yo diría, mejor endéunese con un tercero, a lo mejor ahí saco dinero del factoraje financiero para pagar los impuestos. Correcto. Y desde luego pagar la nómina y gastos pequeñitos. Ok, entonces en ese sentido, amigo, tú dirías, por ejemplo, así, que independientemente del modelo de negocio que pudiéramos tener, de entrada, sí sería una llamada de atención como para la generalidad de los giros de las empresas. Si yo tengo factoraje financiero, lo primero que tendría que hacer es revisar financieramente qué tan bien estoy. Mis ciclos de operación. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Por otro lado, dices, oye, pues a lo mejor hay empresas que de por sí, sobre todo aquellas, gracias amigo, aquellas que ya tienen operaciones, digamos, con empresas AAA, ¿no? Claro. En algún momento también asesoramos a una, te recordarás que le vendía una de estas empresototas, le vendía comida, ¿no? Concretamente eran michotes, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Y le vendía horrores, de cantidades industriales, literalmente. Dices, bueno, pues es que mi ciclo de venta, dices, pues a lo mejor ahí sí me conviene, porque de cualquier manera, esta empresa grandotota me va a estar pagando a 60 o 90 días. Claro. Pero haciendo una evaluación correcta, porque un factoraje financiero, un descuento, comisiones, intereses, la comisión por apertura de cuenta, no es sale caro. Los depósitos en garantía. nada barato. Es más, fíjate, yo diría, siendo propositivo, yo diría que yo me voy con el factoraje financiero, que es una empresa que forma parte del sistema financiero con algunas peculiaridades, simplemente con una máxima que dice, dinero llama dinero. Porque si lo hago por necesidad, es como aquel vecino que dice, oye, préstame para esto, préstame la... Oye, espérame, amigo, es que nunca tienes dinero, no, nunca tienes solvencia. Que te pida para hacer la fiesta. Exacto, oye, vecino, no pidas, nada más no hagas tantas fiestas, y con eso ya hasta tu casa levantas. Aquellos, no quiero evidenciar algunos programas en internet, pero hay uno que me encanta de autos, que yo siempre hago una crítica constructiva. ¿Cómo reparas autos de gran magnitud, que se cobran muy bien y nunca tienen para pagar la nómina? Hay una mala administración. O sea, ve. Y luego hay un contador que no quiero decir el nombre. ¿Cómo es posible que maneja todo a mano? O sea, pues tienes que actualizarte, tienes que estar en el mundo de del TIC, ¿no? Tecnología de información y comunicación. En fin. Fíjate que yo creo que, ahí retomando el concepto que platicabas, ¿qué opinión yo tengo del factoraje financiero? Que, por ejemplo, cuando llegas a tener operaciones, como dices, con empresas grandes, es necesario porque te ahorcan. Claro. Porque siempre te piden... Estás a sus condiciones. Bajo las condiciones que ellos quieren, ¿no? ¿Por qué? Porque te piden el plazo a 60, 90 días y evidentemente pues son cuestiones que tú no prevés dentro de ese proceso como tal y necesitas posiblemente esa liquidez. O tú no sabes si el día de mañana tienes alguna contingencia y necesitas justamente de ese dinero. Por eso es de que, de alguna manera, lo interesante aquí es de que tenemos esa opción como una herramienta. Totalmente. Como una herramienta que yo creo que lo viable sería poder pactar, hacer unos muy buenos contratos para poder hacer una cobranza sana en tiempo y evitar pues el tema del factoraje, porque desde mi punto de vista es caro, ¿no? Digo, es caro el tema del factoraje y ahorita lo vamos a ver que inclusive empresas de las AAA ya tienen una estructura ya de factoraje. Que eso sería lo ideal. Exactamente. Porque todo se queda en casa. Exactamente. No le pierden. Aquí lo importante es que te dicen, bueno, ok, no quieres las condiciones de 60, 90 días, no te preocupes. Pásale a la ventanilla de acá para que empieces a firmar el contrato. Yo creo que eso que dice Juan Carlos se puede resumir en una máxima también que dice,
toda la operación que tú hagas, debes de evaluar el riesgo. Si tienes el riesgo medido, no pasa nada, Charlie. El punto es que si tú te endeudas, porque al final el camino es un apalancamiento, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Que conlleva el pago de financiamiento, interés y demás. Sí. Y si tú lo tomas como parámetro para salir del bache, pero ya tienes un flujo de efectivo que te permita ya despuntar, no lo veo como problema. Sin embargo, si tú lo pides y te vas estancando, yo creo que puede ser contraproducente que te metas al factor. Te acabas financiero. hundiendo un Ahora, poco más. Totalmente, claro. Financieramente, ¿tú qué opinas al respecto? Y ahí nada más. Tú tendrías que hacer un estudio, un Desde análisis luego. para poder aumentar posiblemente un poco en el sobreprecio de tus productos o de los servicios, para poder Sí, obviamente definitivamente, amigo. solventar esta parte de los costos del factoraje. Yo creo que parte del comentario precisamente de poner este tema sobre la mesa es decir, a ver, puede ser una opción, a lo mejor sí me puede convenir o me puede hundir, como dices. Sí, claro. Sí puede ser una opción o me puede hundir, pero primero parte de un principio que tengas ya puesto en un ejemplo en pesos. Sí. Porque a lo mejor dices, oye, mira, voy a sacrificar, nada más por curiosidad me metí a ver, por ejemplo, en el caso de Nafinsa, ¿no? Que tiene el tema de lo que son las cadenas productivas, amigo. Y dentro de las cadenas productivas están las empresas AAA, en las que dicen, mira, todos mis proveedores, yo soy quien lo invito a que se meta o se afilie para que él pueda ser parte del factoraje financiero que se ofrece dentro de lo que es Nafi, ¿no? Evalúo y digo, a ver, si yo por un lado, por ejemplo, ¿no? Estoy tomando un crédito para poder, un crédito de capital de trabajo, refaccionario, el que tú quieras, para poder trabajar y para un despunte dices, oye, me conviene, aunque sacrifique a lo mejor, pero es que tienes que evaluarlo. Te llevo a ti, pero Toño, voy con un prof y le digo, ahí está mi factura, ¿cuánto me va a hacer de descuento, comisiones, aperturas, etcétera? Tanto. Pues aún así me conviene pagar esa cantidad a seguirte pagando intereses. O sea, hay cuestiones muy específicas, ¿no? Claro. Que también aquí quisiera hacer una cuestión puntual, decir, a ver, ese factoraje financiero regularmente lo otorgan empresas que son, digamos, de lo que es el sistema financiero no bancario. Así tal cual. Que pueden ser empresas privadas, ¿de acuerdo? Entonces ellas lo que hacen es, propiamente no es que te estén tomando directamente lo que son las facturas, te hacen un descuento o incluso un aforo, etcétera. Ellos te dicen, te evalúan y dicen, oye, tú eres sujeto de tanta cantidad de crédito, porque al final de cuentas el factoraje financiero acaba siendo un instrumento financiero. Totalmente. ¿De acuerdo? Sí, sí. Y entonces dicen, te voy a poder dar $1,000,000, por decir una cantidad, $1,000,000 como factoraje financiero. Y dices, ok, va, te abrieron la línea. ¿De acuerdo? Sí. Dices, pero te voy a cobrar un 2% de comisión, te voy a cobrar intereses, te voy a cobrar etcétera, el descuento, etcétera, ¿no? Y entonces tú dices, pues mira, tengo ahorita 4 facturitas de $200,000, me conviene, eso tiene que ser un análisis puntual, pero para cada empresa. ¿Qué tanto me conviene? Y a lo mejor lo acabas repercutiendo, amigo, como bien dices, en el precio de salida que tienes de tu servicio o de tu producto. Es prudente, nada más que no te saque del mercado. Sí, claro. Sí, o sea, son cuestiones que hay que evaluar con lupa. Sí, efectivamente, no hay nada más como comentario eso, ¿no? Yo creo que podrías ponerle ahí un poquito más a la factura, considerando pues que no estés fuera de mercado como tal. Pero yo creo que de los elementos esenciales no lo veo mal, pero sí sería evaluar todas las aristas, como ya comentaba bien el maestro José Antonio. Fíjate, antes de entrar ya, último comentario, antes de entrar de lleno al tema, yo te diría, tienes que hacer un análisis financiero. ¿Por qué razón? Yo antes de tomar el tema del factoraje financiero, que es buena opción, o sea, no la descarto, simplemente yo diría, a ver, tenemos que evaluar, y palabras de un abogado dice, tenemos que evaluar a la persona física, a la persona moral y todo el contexto. Y te digo esto por lo siguiente, hay a lo mejor los mismos socios que pueden tener en su bolsa lana. Entonces, ¿por qué no le inyectas más capital de trabajo? Ok. Y al final del camino, no le pagas nada al socio, queda ya en casita. Pero fíjate, yo lo veo un poquito más a futuro, que a lo mejor ese capital de trabajo con el tema de la cuca, a lo mejor yo en 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, lo que estás aportando ahorita, yo te lo puedo duplicar y te hago en su momento un reembolso de capital de $1,000,000, $2,000,000, $3,000,000 limpios de impuestos sobre la renta. Claro. Y al final el camino es un ganar-ganar, porque ya le dices capital de trabajo a la empresa, ya le dices un refresh, claro, y al final de trabajo no pagas nada, no te apalancas y todo queda en casa.
En ese periodo, por ejemplo, que tú le estuvieras inyectando esa cantidad, ¿sería directamente como aportación para futuros? No, directamente al presta- capital. a Directamente al capital, ya directamente al está. capital. Hay nada más una recomendación, ¿no? Que el socio obviamente tenga un ingreso comprobado. Claro, ¿no? claro. Definitivamente, Sí, porque efectivamente. luego te das cuenta Sí, que de repente llegas y dices, oye, ¿por qué tenemos 10 millones de capital, no? Ajá, Sí, claro. Pues ha prestado el socio. ¿Y de dónde? ¿De dónde, papá? No, pues él Exacto. los presta, Que- ¿no? que Y lo exactamente. hace. Así es, Pero pues no así tiene es. comprobado el ingreso. Así es. Sí, efectivamente. Pues sí, si no dispones de otra cosa, pues entra de lleno al tema, Tavo. Ya estás en al bueno, factoraje. Al factoraje. Bueno, ahí diríamos, por ejemplo, en este caso, que el factoraje financiero, decíamos, es un instrumento financiero en el cual básicamente tendríamos, digamos, dos modalidades. Una en la que se denomina con recurso, ¿ok? Así incluso lo establecen las normas de información financiera, con recurso, en el que me dice, yo te voy a entregar a ti la cuenta por cobrar, la cuenta como tal que tengo de facturación por cobrar, y te la voy a entregar con recurso. Se refiere a que yo todavía voy a ser responsable de esas facturas que yo te entregue, de que realmente te lo paguen. ¿Y cómo vas a amarrar tú, Charlie, esa responsabilidad? Me vas a descontar, tú me Una vas cantidad. a pagar una cantidad, me vas a descontar una cantidad por concepto de aforo, ¿no? Que esa dices, mira, Tavo, tú me estás dando una factura de 100, yo te voy a entregar 70. Dices, ay, caray, ¿por qué no? Porque te voy a quitar aquí 22 de lo que es el aforo. Nada más es una garantía por si se me echa a correr el cliente, tú me lo vas a pagar. Eso se considera como con recurso. Y adicionalmente me vas a aplicar lo que es el descuento, Las porque comisiones, propiamente es lo que tú me vas a cobrar, tu beneficio, a lo que tú te dedicas, tu fee, y las comisiones por apertura, intereses, etcétera. Sí, claro. Y sin recurso sería cuando yo le digo a Charlie, ¿aceptas estas facturas? Tú se las cobras al prof, ¿sí? Ok, ahí se ven, ahora sí que ahí se entienden ustedes. Me deslindo. Evidentemente, Sí, te entre una y otra postura, entre una y otra opción, existen diferencias importantes. Claro. Por ejemplo, en que cuando tú tienes una garantía, hablando de que es cuando tienes recurso, cuando es con recurso, pues obviamente la cantidad que me vas a cobrar va a ser menor, porque tienes la garantía. Claro. Pero si yo agarro y te digo sin recurso, te entrego las facturas, pues obviamente la cantidad también que me vas a cobrar, ahí no habría un aforo, habría un descuento. En ambos casos hay descuento, de hecho. Claro. Pero a lo mejor ahí el descuento va a ser mayor. La Claro. comisión por apertura va a ser mayor. Los intereses, etcétera, van a acabar siendo mayores porque ahí no te estoy dando ninguna garantía de que Toño te pague. Pero fíjate, Claro. tú hablabas de extenderte una línea de crédito, Octavio. Sí. Pero básicamente, digamos, la credibilidad para que yo te dé un dinero vía facturaje financiero no depende tanto del cedente, sino de los clientes Claro, del cedente. claro. O sea, si son clientes de línea. Esas empresas triple A. Claro, triple A, exactamente. Yo, empresa de facturaje, no me interesas tú, me interesan tus clientes, canijo. Aunque metamos un gol, si dices, oye, si mi cliente ese que decíamos hace Claro, años, prof, claro. es Walmart. Claro. Dices, pues yo te acepto las facturas que quieras. Que quieras, Yo sé que esa claro. es buena paga. Totalmente. ¿No? Por eso en materia fiscal, para ir avanzando, el artículo 1, letra C de la ley del IVA, ya para entrar un poquito más de lleno al tema, eso que dijo Octavio con recursos y recursos, en la práctica, en la jerga ya operativa, Comercial. se llama con cobranza directa o con cobranza delegada. ¿Me explicó? Correcto. Y depende de la opción que tú ejerzas en el contrato, es donde se va a detonar el pago del impuesto al valor agregado. Y a partir de ahí, todo el vínculo de CFDIs que se tienen que hacer. Así y yo creo es. que por ahí vienen las dudas, ¿eh? ¿Cómo Seguro. timbro? ¿Quién timbra? ¿Cuándo timbra? Etcétera. Que ¿De incluso, acuerdo? por ejemplo, para efectos ahorita que comentas la parte de lo del IVA, por ejemplo, ¿no? Dices, oye, ¿en qué momento Sí. se estaría causando y por qué cantidad? Al momento de que yo me volteo con Charlie y le digo, ahí están estas facturas, acéptalas nada más como factoraje. En ese momento, como tal, es donde yo tendría que que repercutir o causar el impuesto. El IVA. ¿Y por cuánto? Por la Por todo. totalidad. Bueno, en base a eso quiero hacer Sí. dos precisiones. La primera, no hay que perder de vista, ya entrando en CFDI, que yo como cedente, que así se le llama, la persona que cede los derechos de cobranza, ¿de acuerdo? Al prestar mi servicio o al enajenar en bien, yo hago un CFDI tipo ingreso, ¿de acuerdo? Con clave 99 y PPD. definir. ¿Están de acuerdo? Porque estoy dando financiamiento, ya sea diferido o en parcialidades. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, segundo punto, el hecho de que yo Cedas. proveedor, cedo la cartera,
Ahí no se entiende que no es otra enajenación. No. Simplemente estoy cediendo los derechos de cobranza. Okay. Y digo esto porque la simple cesión de la cartera no implica elaborar un CFDI. No. Que quede claro. No. No implica elaborar un CFDI porque, insisto, estoy cediendo los derechos. ¿Estamos de acuerdo? Sale, nada más para dejarlo indicado. Hay dos cosas importantes, digo, que por ejemplo, en el tema tradicional es el proceso normalito que ya conoces, que ya fue... Cobranza directa. Exactamente, que tú cobra en este caso la empresa de factoraje. En donde se llega a ceder, digo, nada más hay como comentario, porque sí me parece un punto importante a precisar, que cuando te llegan a ceder, que inclusive puede ser la misma persona quien solicita el factoraje, a quien le pagan, obviamente, quien hace la venta de la factura como tal, o quien cede los derechos de la factura, él puede en determinado momento hacer la gestión de la cobranza y cobrar obviamente ese recurso como tal, que es algo de las cuestiones importantes que se establece justamente en este proceso de que te ceden, porque muchas veces dice el cliente, oye, ¿sabes qué? A ver, tú y yo operamos, ¿no? La factura normalita por la prestación del servicio o por la venta de algún bien. Sí. Pero ¿qué crees? Yo quiero depositarte a ti directamente. Es cuando se da justamente el factoraje, donde se cede justamente esta parte. Entonces, ¿sabes qué? Tú eres quien solicitas el factoraje, el cedente, eres tú quien hace la gestión propiamente de la cobranza, y justamente, inclusive hasta en la propia normativa del SAT, especifican todos los recibos electrónicos de pago que se tienen que generar cuando tú también haces la gestión propiamente de la cobranza. A ver si estamos en el mismo canal. Sí. Porque yo diferiré un poquito, Sí. Más que nada por la seguridad de la cobranza, Sí. Pero bueno, vamos a pensar que te compro la idea. Yo soy el cedente y tú eres la empresa de factoring. Tú eres la empresa de facturaje. Ajá. Y finalmente dices, Octavio es el cliente y Octavio acepta que aún y cuando se dio en facturaje el derecho, Octavio me paga a mí, ¿de acuerdo? ¿Quién tiene que hacer el CFDI tipo P de pago cuando Octavio me paga a mí? El cedente. ¿A quién? A la del factoraje. A ver, ¿para qué me la pases? No, Sí. Charlie. A ver. ¿Quién tiene que hacer el CFDI tipo P de pago? Es más, voy a ser un poquito más técnico. En base a la regla 27132 de la resolución miscelánea. ¿Quién hace el CFDI tipo P de pago? Porque Octavio ya me pagó a mí. Aún y cuando, fíjate bien, fíjate bien. Yo cuando te contrato a ti empresa de facturaje, tú ya me dices una lana. En el ejemplo de Octavio, los 70 pesos. Claro. Entonces yo ya tengo dos recursos, Por eso digo que no es tan viable eso. Exacto, digo, en este caso, digo, ahí en la propia regla bueno, es un manual que hay de factoraje y donde pone tres supuestos. No, pero en el caso particular, para no perdernos. Ok. Si Octavio me paga a mí, ¿quién hace el CFDI tipo P de pago? Tú se lo emites directamente a Octavio. No es cierto. No. ¿No es cierto? ¿Sí? No es cierto. No, porque estamos hablando de que tú ya eres la empresa de factoraje. Sí. Nada más que Toño se comprometió a seguir haciendo mi cobranza. Así es. Pero realmente ya te cedió los derechos. Claro. Sí, Entonces, claro. quien emite el CFDI de pago eres tú. No, pero es que hay dos. Por eso, no quisiera perderlo. Sí, claro. Simplemente nada más para que sigas tu idea, Charlie. No pierdas de vista que sí estoy apalancándome contigo, que es la empresa de factoraje financiero. Sí. Y yo de ti ya recibí 70 pesos. Sí. Claro. Y Octavio a lo mejor ya me pagó el 100% de la operación, entonces yo tengo 170. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, como está la empresa de factoraje financiero, en el momento que el cliente pague, fíjate, yo cedente, que voy a recuperar, yo tengo la lana de parte de ti, de factoraje financiero, yo te tengo que dar el CFDI tipo P de pago a ti. A ti, empresa de facturaje. ¿Y a ti te tú, caería la lana o se la tengo que pagar? es que es donde viene precisamente un término que no estoy de acuerdo, por eso empecé con eso. Y luego tú, empresa de factoraje, le tienes que hacer otro CFDI tipo P de pago ¿a quién? A Octavio. Claro. Te digo que sí, existe esa posibilidad. Digo, si quieres, No, y estoy de acuerdo, Charlie, porque mira, el deber ser es que si yo requiero la empresa de factoraje financiero, tu empresa me deposita a mí los 70 pesos. Pero Octavio, que es el tercero, el deudor, le tiene que pagar directamente a la empresa de factoraje financiero. O sea, ese es el deber ser. Por eso hablamos de una cobranza directa. Sí, claro. Pero te digo, cuando se ceden los derechos, inclusive hasta el propio manual del SAT establece que muchas veces es porque el cliente no quiere ceder el 100% de la cobranza a la empresa de factoraje. Y me queda claro, Charlie, y me queda claro. Nada más que aquí no pierdas de vista lo siguiente.
siguiente. Claro. No pierdas de vista lo siguiente. Entrando yo en materia técnica, el primer párrafo del 1 letra C dice lo que Octavio decía perfectamente. Claro. El simple hecho de dar tu cartera en factoraje financiero causa el IVA al 100% de inicio. Sin embargo, si te vas con el segundo párrafo del mismo artículo dice, y por contrato se establece que la cobranza va a ser directamente del deudor para acá, ¿de acuerdo? Claro. Ahí sí tú acumulas el IVA como vas cobrando, ¿sí explicó? Sin embargo, una crítica constructiva, que es donde quiero que creo que por ahí andas. Si damos 2 FDIs tipo P de pago, estamos triangulando. Hoy, obviamente, los estudiosos, dentro de ellos yo diría, oye, ¿y por qué no nos saltamos a la empresa de factoraje financiero y que José Antonio le dé directamente el CFDI tipo P de pago a Octavio? Y no pasa nada. Ahora, ¿cómo lo soporto? En el contrato. Y eso, con el debido respeto, no tiene que ver nada el SAT. Claro. Porque la mecánica es correcta, ¿eh? Digo, es una de las alternativas que da en donde el propio cedente puede él gestionar todavía la cobranza, ¿no? Sí, pero estamos en presencia de entonces una cobranza delegada. Exactamente, así es. Claro. Claro. Y cambia el escenario, Charlie. Sí. Pero aún y cuando sea cobranza delegada, si pasamos por el factoraje financiero, vuelve a ser la misma mecánica del CFDI tipo P de pago, como lo de los plantillos. Así es. Listo. Pasamos a las preguntas, ¿les parece? Sí. Ya me enojé, chavo. Sí, hombre, ya estaba de por sí encabronado con lo del hotel. Ya estaba muy tranquila, ¿verdad? Con lo del hotel. Estaba disfrutando su charla. Tranquilo. Pero bueno, a ver, adelante. Dice Talía Leticia, un contribuyente reciclo exporta sus servicios a un cliente en Estados Unidos. Sí. Exporta sus servicios. En la declaración de IVA, ¿se ponen los ingresos como tasa cero o ingresos no objeto? No, cuidado. Claro. Mi querida Talía, cuidado. ¿No? ¿Mandé? La que comenta. No. La del IVA. Ok. Sí. La declaración como tal, la mensual. Claro. Sí. Digo, ya obviamente ahí hay que atender el punto de cuándo se considera precisamente un servicio. Yo nada más definiría, Tavo. Sí, fíjate. dale. El artículo 4, letra A de la ley del IVA, que es reforma para este año, me indica cuáles son los ingresos no objeto. Y nada más te doy 2 ideas. La primera, cuando no estén en los actos o actividades que regula el artículo 1 de la ley del IVA, que no sea enajenación de bienes, bla, bla, bla. Sí. Y segundo punto, cuando no se configure la operación en territorio nacional. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, yo que compro, no se preste el servicio. Yo compro en China y entrego en Europa. ¿Cuándo pasó por México? Nunca. Ingresos no objeto. ¿Sí estás de acuerdo? Sí. Pero sin embargo, si yo presto un servicio en México y vean lo que voy a decir, el aprovechamiento es en el extranjero, estamos en presencia del 29 de la ley del IVA y eso se llama exportación al 0%. Correcto, Tan, tan. 0%. ¿Tan, tan? Hay una pregunta hablando Venga. de los ingresos no objeto, amigo. A ver, venga. Imagínate. Me está cuestionando Octavio. Imagínate, sí. Imagínate una empresa transportista, ¿vale? Y lo contratan de aquí a McAllen, Texas, para que haga un servicio de transporte. Pero entonces McAllen ya es Estados Unidos, ¿eh? Exacto, Ojo. exacto. Sale. Entonces va a llevarse la mercancía, Sí. ¿eh? De o sea, aquí. propiamente de aquí o de la ciudad que quieras en México, pero se lo lleva hasta McAllen. ¿Listo? Ya lo exportó el servicio. Tasa cero. ¿Estamos de acuerdo? Problema. Listo. Sin Hasta problema. ahí vamos bien y yo creo que ya con eso. Sí, pero debo decirte Sí. cómo hables el contrato, cómo elaboras el contrato. Sí. Porque el contrato muchas Claro. veces decir, yo te entrego en la frontera. Sí, claro, y de tú ahí ya pásalo. va otro. Entonces, ahí la tasa. No, aquí pensemos propiamente. No, Sí. porque ahí sería, si yo termino en 16. México, ahí es 16, porque se presta en México. Aunque nunca. entregues en la frontera, 16. Exactamente. Porque mucha gente dice, es que el 8. No, amigo. No, porque yo estoy en México, Ciudad de México. Claro. Tú ¿no? estás aquí. Pero ahí te va. A Me ver, voy venga. a McAllen, me entrego la mercancía y todo. Pero para no venirme de vacío, también ingreso mercancía al país. Sí. Ahora, pero el servicio de vuelta. Sí. Esa parte, pues a mí me queda claro que finalmente empezó el servicio en Estados Unidos, ¿eh? Sí. Y es más, le voy a poner un poquito más de complejidad. Sí. Bueno, que para ti son cacahuates, ¿no? Pero, de McAllen. Ya tengo la respuesta a flor de piel. No, cuenta, por eso dije, no, espérame, ¿para qué lo hace tan rápido? Bueno, como diría un chavo, voy a tomar un café y regreso. Me regreso y lo traigo a la ciudad en Guanajuato, ¿no? Ok. Hasta ahí, Ok. de McAllen, Ok. me vengo otra vez cargado a Guanajuato. Y de Guanajuato lo entrego en un CEDI. Sí. Y de ahí, ya, digamos, ahí se acaba ese viaje. Sí. Y ahora yo mismo empiezo a distribuirlo a diferentes CEDIs. Sí. Esos dos supuestos, de McAllen para Guanajuato y de Guanajuato para los otros CEDIs, ¿qué tratamiento traerían? Dos cartas portes Ok. de inicio. Ajá, Si en lo cuanto a IVA. transporto, déjame terminar la idea. Si lo transporta el propietario, el tenedor, el poseedor, debe ser un CFDI de traslado con carta aporte y el IVA en los dos casos al 16.
¿En los dos, aunque Claro. de servicio inician en territorio, en el extranjero? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Porque la porque aquí la ley del IVA es clara. Las importaciones de bienes y servicios cuando se integran en territorio nacional pagas el IVA, ya sea que lo pagues en la aduana, si entra por la aduana, ¿de acuerdo? Y si no pasa por la aduana, págalo directamente tú. Ok. Ahora, nada más no hay que perder de vista que la importación es un acto grabado para la ley del IVA, Sí. pero ya pagado, se acredita, ¿eh? Entonces, como que lo pago y lo acredito. Ah, ves. Ya me estabas espantando, profe. Bueno, Ya me estabas digamos espantando. salud, Tavo. Salud. Eso no pongan a cuadro. Salud, no, eso no. A ver, Bueno, vamos vámonos Si quieres, yo con lo leo. René. Sí, vas a- No, amigo, no te adelante, por favor. Sí. Licenciados y maestros, José Antonio González, Octavio y Juan Carlos. Dice, todo un acierto llevar la charla. La primera pregunta es, cuando una persona moral para pago a sus proveedores lo hace a través de factoraje financiero por medio de una SOFOM, ¿en qué momento acreditamos el IVA? El IVA es acreditable. Bueno, hay que aclarar que es una buena pregunta. Siempre, bueno, le damos saludos a René porque siempre está al pendiente de nosotros. No, y aparte siempre hace buenas preguntas. Muy buenas Sí, la verdad preguntas, que muy sí. buenas preguntas. No es- Yo creo que nos tienes que invitar a una comida, René, porque todas las preguntas No van es, gratis. no es adularlo, pero sí. Van sí, gratis. sí. Bueno, no hay que perder de vista que el movimiento de facturaje financiero se puede dar en dos aristas. Puedo ceder las cuentas por cobrar, pero también puedo ceder las cuentas por pagar. Claro. ¿Sí estamos de acuerdo? Claro. Sí, es el factoraje inverso. Dice. Claro, entonces en base a esto, yo creo que debe de aplicar aquí la respuesta para René cuando el interés del acreedor se da por satisfecho, en ese momento se denota el IVA y se acredita en Así consecuencia, porque habla del IVA acreditable. Efectivamente. Nada más que hay que revisar con lupa, René, en qué términos y condiciones está elaborado tu contrato, hablando Claro. si es cobranza directa o pago directo o pago factor es delegado, así Claro. es. Entonces ahí está la respuesta, mi querido René, pero no le veo mayor tema, sí lo puedes acreditar. Ok, la segunda pregunta es, cuando la SOFOM le paga a mis proveedores, más haciendo referencia más bien, cuando la SOFOM le paga a mis proveedores, el 15 de mayo ya quedó satisfecho el interés del proveedor, Así que es. justamente haciendo Correcto. referencia a lo que comenta el Correcto. maestro Así José es, Antonio. así es. O hasta que nosotros pagamos a la SOFOM el No, 30 de no, mayo, no. que es cuando la SOFOM nos emite el complemento de No. pago. Saludos, ¿no? Ya quedó más que claro con Correcto, el comentario correcto. que hizo. Así es. Perfecto. La Vámonos siguiente, con por otra favor. pregunta, mis amigos. Sofía Camila dice, persona moral que accede al pago a través de la FINSA, ¿en qué momento emito mi complemento de pago si ya a la persona moral no le paga a su cliente directamente, sino a la financiera? ¿O no se emite ya complemento? A ver, vamos a poner una ruta crítica. Porque a partir de esa ruta crítica podemos contestar muchas preguntas. Vean, Claro. vamos a hablar del procedimiento tradicional del factoraje financiero, tradicional. Y voy a ir de paso 1, luego paso 2, luego paso 3 y así, para que me vayan entendiendo. Vean, vamos a dar una clase magistral, por ahí decía. Bueno, dice Octavio, me está viendo feo. Le estoy poniendo mucha crema a mis tacos. Bueno, la crema va al rato. Permítame Ya se le bajó. Ya permítanme tranquilo. una indiscreción. Dale. Cuando daba clase en la gloriosa ESCA, que me paro de pie, me paro de pie de verdad, de pie, por supuesto. porque ya me estaba entumiendo. No, me paro de pie con mis queridos amigos de la ESCA, alumnos, maestros. Decía alguien, es que los que dan fiscal son engreídos, son payasos, son disculpen la palabra, son mamones y demás. Le decía, pues creo que lo valemos, ¿no? Pero Había bueno, unos más que otros. unos más que otros, exacto. Pero bueno, regresando con Camila. Me gusta el nombre de Camila, fíjate. Sí. Bueno, mira, Camila. Número 1. Vamos a identificar de entrada 3 elementos en la operación de factoraje financiero. La persona que tú llamas contribuyente o persona moral en materia de factoraje se llama cedente. Ok. La empresa de factoraje financiero llámala factoring o factor. ¿Me Factor. explico? Y el tercero es el deudor, que es precisamente el cliente. ¿Estás de acuerdo? Bueno, número 1. Cuando tú, cedente, le facturas el servicio o el bien, haces un CFDI tipo ingreso. Con clave 99 y PPD. ¿Estamos de acuerdo? Y se la das a tu cliente. Sí. ¿Estamos de La acuerdo? normalita, Así la es. de La siempre. normal. Segundo punto, haces un contrato con cobranza directa, que es lo más transparente, en donde va a cobrar la empresa de factoraje. ¿Está claro? Va a cobrar la empresa de factoraje.
Y desde luego ceder la cartera. La cesión de la cartera como tal no se factura, ya lo platicamos, porque finalmente está cediendo el derecho de cobranza. Correcto. Entonces, hasta ahí. Segundo paso. La empresa de factoraje ya tiene la cuenta por cobrar, ¿de acuerdo? Y vamos a poner que es $1,000,000. A partir de ese $1,000,000 te va a hacer descuentos. Primer descuento. Dependiendo la solvencia de tus clientes, el aforo por factoraje puede ser menor o mayor. El aforo por factoraje es la garantía. Exacto, ¿Estamos claro. de acuerdo? Sí. El aforo más o menos oscila en el mercado entre un 20 y un 30%. Vamos a dejarlo conservadoramente en un 30%. Más o menos. Entonces, de entrada, no te van a dar el $1,000,000, te van a dar 700,000. Sí. Pero, como el negocio del factor o del factoring es cobrar la apertura del crédito, los honorarios, cobrar intereses, ¿de acuerdo? Y desde luego, pues eso es el valor agregado. Claro. Entonces, en el momento en que de esos 700,000 te descuenta, y le voy a poner números, 50,000 por la apertura de cliente, y te voy a dar solamente 650,000, ¿queda claro? Entonces, por esos 650,000, yo, cedente, le tengo que dar un CFDI tipo P de pago a la empresa de factoraje financiero. Sí. ¿Y por cuánto se lo voy a dar? Por 700,000. Sí. Aunque nada más tenga 650. Así es. Segundo punto, la empresa de factoraje financiero, y pon mucha atención en esto, me tiene que dar un CFDI tipo ingreso para mí, en donde me va a desglosar los 50,000 con IVA desglosado. Pero ahí le va a poner forma de pago, la clave 17, si no mal recuerdo. Compensación. Sí. Porque no va a haber flujo de efectivo. Así es. O sea, yo no le voy a Sí, pagar a ellos ellos. se toman de lo que me van a Sí, dar. me van a Sí, cobrar a a los chinos. sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces ve llevando el récord de los FDIs. Entonces yo ya tengo en mi cancha 650,000 y ya llevo dos FDIs. El de ingreso y el de pago. Por 700. Por 700. Ahora, tercer elemento. La empresa de factoraje financiero, como el cliente ya pagó, que es el deudor, él a su vez le va a dar un CFDI tipo P de pago a la empresa que es el deudor. Entonces ya llevamos 3 FDIs o 4 con la comisión. ¿Sí me explicó? Tercer o cuarto paso, cuando ya se cobra la totalidad del cliente, ¿de acuerdo? Libera. Es el mismo procedimiento, Cancelas contablemente, y a lo mejor ahí te metes la contabilidad, cancelas el aforo por factoraje, entra el 30% restante, pero no te va a dar los 300,000, te va a dar una cantidad menor porque te va a cobrar los intereses. Claro, Sí. los intereses. Y es la misma mecánica. Otra vez yo le vuelvo a generar un CFDI tipo P de pago a la empresa de factoraje. Ella me factura los intereses, se los descuenta con la misma clave, 17 compensación, y le va a dar otro CFDI a la empresa que es el deudor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, Entonces, sí. en conclusión, saquen la cuenta de cuántos CFDI estamos Son hablando. como 6, Mínimo 7. 6, 6, 5. 7. Vean nada más Sí. que a partir de ahí hay otra modalidad de factoraje financiero con cobranza delegada. ¿Está de acuerdo? Y con esto yo creo que contestamos la pregunta de Sí. Sofía. Perfecto. Luego dice Marco Ortiz. Franco. Franco Ortiz. Buenas tardes, contadores. Excelente tema. Una pregunta. Una empresa de arrendamiento recibe fondeo de una institución financiera por medio de un fideicomiso. El fondeo es por el monto total del contrato de arrendamiento y cuando se factura la renta mensual se paga la cuenta del fideicomiso. ¿Cuándo se debe acumular el ingreso? ¿Cuando se fondea por el medio del fideicomiso? ¿Cuando se factura? ¿O cuando el cliente paga la renta mensual? Y a su vez, ¿el monto fondeado por el fideicomiso se suma para el ajuste anual por inflación? Fíjate que muy buena pregunta, aunque está un tanto revuelta. Sí. ¿Y por qué digo esto? Fíjense, yo nada más por eso me quedé escuchando. Por el fideicomiso. Por el fideicomiso. Exactamente. Sí, claro. Exactamente, Sí. porque fíjate, número uno, Sí. en materia de fideicomiso no hay que perder de vista que aunque tenga un tinte de persona moral para efectos fiscales, el fideicomiso no es otra cosa que un contrato. ¿Estamos de acuerdo? Sí, correcto. Y si ese fideicomiso lleva involucrado manejo de bienes, que puede ser bienes muebles, inmuebles, dineros y demás, ¿de acuerdo? No hay que perder de vista que yo puedo reservarme el dominio de ciertos bienes. Y al reservarme el dominio o la readquisición de ciertos bienes, primer elemento interesante, no se configura enajenación. No. Y al no haber enajenación, no hay pago de impuestos. No hay pago de impuestos. Ahora, segundo punto. Tú dices en tu reflexión que dices, oye, el fideicomiso me deposita las rentas en su totalidad. ¿De acuerdo? Ahora, yo te diría, si te deposita las rentas en su totalidad, ¿qué acuerdo está implementado en el contrato? Porque si dice,
en el momento en que el fideicomiso te deposita la totalidad, tú tienes que generar el CFDI. Yo te diría con la pena, en los términos del artículo 17, si eres persona moral, ¿de acuerdo? Debes de facturar el 100% del arrendamiento y cobrarlo hoy. ¿De acuerdo? Sin embargo, fíjate bien lo que te voy a decir. Aunque el fideicomiso te deposita el 100%, pero nada más dice el contrato de que tienes que ir facturando lo de vengado, sorpresa, claro. Ahí sí te compro la idea. El total del fideicomiso es una deuda para ti y juega para efectos del ajuste a la inflación en los términos del 46 de la ley de renta. ¿Sí me explicó? Y tú vas a ir facturando a lo de vengado, ¿de acuerdo? Y pero en base a eso lo acumulas. Claro. Nada más, claro. mes a mes. Ahí está la respuesta. Mes a mes, porque en el caso de arrendamiento específicamente dice que cuando sea exigible la prestación. Claro. Punto. Entonces, en ese caso, si me pagas todo el año, no es exigible, amigo. No, todavía no. Es como el depósito un poquito de garantía. Sí. Yo le decía, oye, en una plática que tuvimos con unos clientes, oye, si tú quieres dinero, simplemente incrementa el depósito en garantía, increméntalo. Sí. Tienes no acumulas, recurso, no emites CFDI. Tienes recurso y dices que vas a hacer un contrato por 10 años. Ya. El depósito en garantía queda en tu bolsa 10 años y no pagas impuestos. Así es. Espero que haya quedado claro, chaparritos. Ahora, ¿es su simulación? No. No, finalmente lo incrementas en función del tiempo que vas a tener. Y tú puedes manejar la lana como tú quieras. Desde luego. ¿Estás de acuerdo? Sí. Es más, y yo con esa lana ya no me voy al factoraje financiero. No, pues ya tengo lana. Ya te inyectaste lana, claro. Sí, claro. Lore Lang, buenas tardes, dice, gracias por la charla. Dice, si presto servicios por honorarios, ¿cómo debo facturar los viáticos al cliente con clave de servicio? Ya lo que adelantó el maestro José Antonio, que sí, efectivamente irían incluidos dentro de la propia prestación sí de existe servicios. la posibilidad con algunas reservas de que puedas hacer lo que dice Octavio, que por contrato y por convenir así de tus intereses solamente facturas tus honorarios y los comprobantes los sacas a nombre del prestatario. No le veo mayor tema, pero digo, la generalidad o la mecánica real es que se tienen que cosechar como un ingreso. Claro. Listo. ¿De acuerdo? Sale. Bien. Seguimos. Veda Cruz, si un abogado se le deposita sus honorarios y viáticos, mi pregunta es, ¿los viáticos debe solicitar las facturas a nombre de la empresa o a su nombre? Ahora sí, ya lo acabamos de platicar. Así es. Puedes hacer las dos cosas, pero se establece en el contrato. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Y Federico, bueno, sí, claro, Federico Reyes. Aunque estoy medio ciego hoy, pero bueno, dice Federico Reyes, dice, contadores, la actividad de factoraje financiero se puede realizar o desempeñar por cualquier persona, ya sea física o moral, o debe de cumplir otros requisitos para constituirse como tal, ya que las empresas de factoraje son parte del sistema financiero mexicano. Bueno, te comento, mira, si hablas del cedente como tal, sí puede ser persona física o moral sin mayor tema. Pero necesariamente en materia de factoraje financiero tiene que ser necesariamente persona moral. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y forma parte del sistema financiero. Así es. Correcto. Regularmente ahorita son no bancarios, pero sí pero al fin y al cabo es parte del sistema financiero. Sí. Sí. Eulogio Gómez. En el caso del factoraje que nosotros manejamos, solo nos cobran una comisión anual, que no es muy significativa. Al que le cobran intereses es al proveedor, al que yo le pago dependiendo los días que el proveedor quiera, de los que quiera disponer de su dinero, le cobran por día, claro. O sea, al final de cuentas ahí hay un negocio. Claro. Y ese negocio es precisamente para quien se acaba beneficiando al adelantar el cobro de sus facturas. Claro. Que regularmente va a ser el proveedor. Así Claro. es. Y como dices, también existe el factoraje inverso en el que dices, oye, ¿sabes qué? Yo le voy a pagar, o sea, regularmente quien pide el factoraje es mi proveedor, precisamente para que Charlie le pague directamente rápido. O que yo diga, ¿sabes qué? Hay proveedores que incluso a mí no me dan ni siquiera un día de crédito. Entonces ahí está el factoraje inverso en el que yo pago con Charlie y le digo, oye, de una vez págale a mis proveedores. Y yo ya me arreglo contigo. Claro. ¿Ok? Sí, pero luego. En este caso, propiamente, a quien están cobrando, desde luego es al proveedor. A él propiamente, es más, diría, yo no sé ni por qué le cobrarían, ¿no? Es una anualidad. Yo creo que más bien nada más para mantener el registro de su cuenta vigente, como tal. Exacto. Sí, correcto. ¿Vale? Sin embargo, también hay muchas aristas, pero te comento también por experiencia que pueden haber empresas, ni siquiera mexicanas, sino extranjeras, que te dan el servicio de factoraje financiero. Que una vez, por simplemente sentido común y por curiosidad, leí un contrato en donde dista mucho de ser una empresa de factoraje financiero, porque regularmente se relacionan las facturas, montos, periodos, aforo y demás. Simplemente en la redacción nos dimos cuenta que era un contrato de préstamo. Entonces, no le den el tinte de factoraje financiero cuando es un préstamo, que es totalmente diferente. ¿Por qué razón? En préstamo, si yo recibo un dinero, ¿de acuerdo?
y tengo cuentas por cobrar, mientras no las cobre, no pago el IVA. Correcto. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Porque al final de cuentas, mi cliente me sigue debiendo a mí Sí. y yo le debo Sí. a un tercero. Y tú ya ocupas para lo que quieras. Claro, desde Sí. luego que sí, desde luego que sí. Listo. Correcto. Dice Gabriel Hernández, con respecto al ejemplo del contador Octavio, que la empresa contrate a un fletero para que haga el traslado a Estados Unidos. ¿Qué fue Ok. lo que comentaba, no? Digo, Sí. el maestro. Pero ahí sí no entendí qué dice. No sé si quería abundar un poquito más. Ok. Que la empresa contrata a un fletero para que haga el traslado a Estados Unidos. Pues finalmente acaba siendo una exportación de servicio. De servicio Y se grabada cobra al 0%, sí, sin problema, sin Así problema. es. Sí, claro, Ahí si nos claro. quisiera abundar algo la contadora Gabriela, se lo vamos a agradecer, porque hasta ahí como que no queda... Clara la claro, pregunta. ¿no? Es que a lo mejor Claro. quería saludarte. Ah, pues a todos, muchas gracias. Adelante, Seguramente. ingeniero, si nos ayudas con la otra pregunta. Ya se acabó. Listo. Bueno, Ya, está bien, está ahí. está bien. Entonces, si quieres, tomamos algunas otras aristas. O Sí, tú, amigo. Charlie, que No, querías... adelante, si quieren. No se o, puede. o quieren que chequemos Algo ahorita, le por ibas a ejemplo, preguntar. ¿Qué dices? de los asientos contables, ¿quieres que les Ah, sí, veamos? claro. Sale, fíjate. Vamos a empezar con lo básico. Octavio decía que de acuerdo a la NIPSE 3, cuando tú vendes tienes una cuenta por cobrar. Y vamos a empezar con lo elemental. Y quiero que seas demasiado preciso en tu asiento. En el entendido que si la operación que yo tengo causa IVA. El IVA, fíjate lo que te voy a preguntar. ¿El IVA forma parte de la cuenta por cobrar, sí o no? ¿De la cuenta por cobrar? Sí, claro. Porque Sí. regularmente yo vendo 100 más IVA, 116. Ajá. Y a partir de ahí, el asiento charro, porque es un asiento charro, cargas a cliente 116, con abono a venta 100, con abono a IVA IVA pendiente por- a la 16. Así es que es Ahora, y esto tiene chanfle, porque si tú calculas el ajuste anual por la inflación, ¿sobre qué base lo calculas? En clientes, desde luego. ¿Sobre 100 o sobre 116? Ahí está. Ahí está un primer asiento contable, Charlie. Sí. Nada más para que se entretenga el chavo. Ok. Sí. A ver, Pues- venga. Contéstalo así, amigo, como es. Porque Sí. aquí luego el prof dice, no, es que tiene que ser así. No, La realidad pues es que- ustedes denme su Está bien, punto de está vista. Bueno, No, dale, lo que yo pienso es de que se forzosamente es parte de lo que se tiene que cobrar forzosamente el IVA, porque al final es una cuenta por cobrar que tú tienes que trasladar posteriormente el IVA. Sí, pero dice el prof, a ver, ¿realmente el IVA para mí es una cuenta por cobrar? Esa es su pregunta Sí. específica. Yo la verdad discrepo de su punto de vista, yo ya conozco de qué se refiere. Sí. El prof dice, no, realmente lo que el cliente a mí me debe son 100 pesos. Claro. Ah, sí, claro, o sea, pero al final tú tienes la obligación de por esos 100 pesos estarle trasladando y pagando, obviamente, o reportando Sí, el por IVA eso, como pero tal. dice, ¿qué registras? ¿100 o 116? Sí, claro. Porque Digo, dice, en este ¿realmente el caso- IVA me lo Y- debe? y es cierto lo que tú... Es más, te lo pongo en otra arista. Sí. Cuando Octavio decía, fíjate, le cambio un poquito el perfil. Cuando Octavio decía, ya tengo mi cuenta por cobrar y la cedo en facturaje financiero, yo diría, a ver, one moment, please. ¿Por qué razón? Porque dentro del total de cuentas por cobrar pueden haber unas cuentas de dudosa cobranza. Ok. Ok. Entonces creo una estimación de cuentas incobrables. Cuenta complementaria Y de activo. si acredito la imposibilidad práctica de cobro, de acuerdo a la fracción 15 del 27, me la puedo llevar como deducible. Ajá. Que por cierto no amerita CFDI. Digo de paso, de Listo. paso. Sí. Ahora, cuando tú te llevas esa cuenta como incobrable, otra vez en mi ejemplo, ¿qué deduces? ¿Los 100 o los 116? Y Los tienes 100. que ser, Los 100. Charlie, los 100. consistente. ¿No es Hay, cierto? hay Sí. una máxima, ¿no? Que dice, bueno, una frase más bien, más que máxima. Es, Bueno, salud, que dice, salud por eso. en cuanto a Salud. hablando de consistencia, amigo. ¿no? Venga, Es la de las 3 P's. Ajá. Pinche pero parejito. Bueno, Ok. ahí no entendí, pero Ahí parejito sí. tendrías que registrar nada más en este caso lo de la pura cuenta por cobrar, que sean los 100 pesos como tal. Es que tienes que, insisto, tienes que Claro. ser consistente. La consistencia. Sí, porque si consideras la cuenta incobrable 100, yo te diría, como crédito tienes que considerar como 100 y como cuenta por cobrar tienes que considerar como 100. Y por otro lado, de acuerdo al artículo 1 de la ley del IVA, escucha esto, el IVA nunca forma parte de la contraprestación, nunca. ¿No? Tan, tan. Sí. Sin embargo, en la jerga, por eso dije un asiento charro con el respeto Con de los ustedes. 116. A mis amigos les puedo hablar de tú porque son mis amigos, a ustedes no. Pero en el asiento del ir y venir, cargo chacharro, 116 cuenta por Clientes. cobrar. De acuerdo, clientes con abono a ventas y con Sí. abono al IVA. Ese asiento está mal hecho, desde mi punto de vista. Desde mi Según punto tú, de vista. ¿cuál tendría que ser? Simplemente separo por aparte el IVA, obviamente en una cuenta particular, y yo le pongo finalmente IVA pendiente de pago, que coincide con el IVA pendiente de trasladar, que no es lo mismo. No, desde O sea, luego. separada del cliente. ¿no? Claro, Sí, sí, sí. claro. Ok. Sí, o sea, y toda tu cuenta separada por cobrar la también, vas a llevar los 100. separada también del IVA pendiente de trasladar. Porque fíjate, yo también te diría, esa cuenta de IVA pendiente de trasladar, Sí. fíjate, Sí. se configuraría
un pasivo. Contablemente, Charlie, contablemente. Cuando dije cargo a clientes con abono a ventas, con abono IVA, realmente es un pasivo, es IVA, que yo lo llamo IVA pendiente por trasladar. No. Batallaste, pero la respuesta es no. No. ¿Por qué razón? Porque no se ha causado. Sí, no se- Por esa sencilla razón. Está en el limbo. Claro, está en el limbo. Digamos, Sí, porque no sabes si ni siquiera te la van a pagar. Exacto, como dicen los chavos, está en la nube. Sí. ¿No es cierto? Sí, sí. Son situaciones curiosas que se dan en la Que práctica. incluso, fíjate, eso también me lleva a pensar ahorita, amigo, así que lo comentas. Sí, señor. Dices, esto que voy a comentar ya tiene muchos años, incluso ya como que no se platica demasiado, ¿no? O sea, como que cuando se dio, Ajá. fue como un boom y hoy lo hemos dejado de lado. Pero decíamos, oye, a lo mejor yo no tengo cierta liquidez para poder acreditarme IVAs, ¿no? Porque decimos, oye, le puedo pagar no le puedo pagar la totalidad a mi proveedor. Pero si nada más le pago la cantidad de IVA, ¿me lo puedo acreditar? Yo considero que sí. ¿No? Yo considero Eso que sí. también lo hemos Sí, dejado claro. de lado. Antes sí era muy sonado, ¿no? Que Es decíamos, más, "Págame tan parte la del IVA". respuesta es sí, aunque ya no está vigente. Ok. Cuando hablamos de operaciones de arrendamiento financiero, que ya no está Ahora ya es vigente. arrendamiento nada más. Ya nada más es arrendamiento. ¿Qué hacían muchas empresas de venta de autos? Regularmente dicen, págame una comisión y págame el 100% del IVA. Porque ellos ya lo iban a trasladar. Por lo tanto, tú lo trasladas, yo lo acredito. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Entonces, Exacto. sigue la misma línea. Paga el IVA, Exacto. acredítalo. Sí. ¿De acuerdo? De Sale. acuerdo. Bien. De acuerdo. Entonces, pero volviendo con los asientos, Charlie, ahora Ok, sí, échale. expláyate. Bueno, el primer asiento pues obviamente es por el reconocimiento que ya hizo Está aquí bien. la precisión el Listo. maestro José Antonio, Dale. que haya por separado clientes, el IVA, pero nosotros decimos que inclusive hasta para una ¿cómo le podrían llamar? Una prueba de auditoría. Ajá. Yo recuerdo que, por ejemplo, dividías entre 1.16 cuando era todo el 16%. Sí, claro, porque la mayoría, bueno, te diré que prácticamente todos lo hacemos así. y ahí te Quizá daba... malamente, pero... Y te daba ahí el trasladado, ¿no? Está bien, chavos. Pero entonces cargamos a clientes, abonamos a ventas y abonamos al tema del IVA por pendiente de cobro, ¿no? Por trasladar como tal. Ok. Después, en el tema del factoraje... A ver, déjame interrumpirte y perdón. Sí, sí, perdón. sí. Hasta ahí voy de acuerdo con el asiento. Pero vamos a darle un pequeño matiz a la cuenta por Ok. cobrar. Siempre... No, es que finalmente bien, esa está es la bien. magia. Dale. Que hoy Ok. me acordé mucho de ti, haciendo un paréntesis. Hoy me hicieron una pregunta que realmente no me gustó, me encantó y me acordé mucho de ti porque dije, muy buena pregunta. ¿Te recuerda Sí, algo? ¿Te cómo no, recuerda sí me algo? acuerdo, sí, me amigo. explicó, pero de Claro. verdad me dejó boquiabierto. Pero bueno, fíjate, vamos a pensar que yo le vendo a Octavio y del $1,000,000 que me va a pagar me da un anticipo del 10%. Anticipo, ¿de acuerdo? Ve los términos que estoy utilizando. Entonces, tú ya estás haciendo contable. Sin embargo, el CFDI, ¿por cuánto lo tengo que hacer? ¿Por el millón o por el anticipo del 10%? Ok. Es una pregunta con jiribilla, ¿eh? Claro. Que claro. Claro. Adelante, Charlie. O tú, Octavio, ¿quién quieres? Si ya sabemos en este caso tanto el monto como en este caso cuál va a ser la prestación o Sí. lo que va a ser, yo lo haría por la totalidad, ¿no? Digo, en este sentido. Si va a ser anticipo y yo desconozco todos los elementos, solamente registro nada más el puro anticipo, el anticipo como tal. Ok. O sea, Oye, digo que adelante ahí- con tu comentario, ¿eh? Sí. Adelante, No, adelante. yo digo que ahí sí, pues le estoy parando una tonda a mi cliente, ¿no? Si le facturo por la totalidad. Hay incluso una mecánica que ya la misma autoridad, y no porque la autoridad legisle, sino porque ya está en ese entendido, Sí. en que dice, si yo voy a obtener un anticipo, emito un CFDI, es la regla 2.3, amigo, 3.2. 2.3. 2.3. No, sí, 2.3. 2.324. 24. Sí. Que dice, si yo voy a tener ese anticipo, emito un CFDI por esa cantidad. Cuando tenga definida la totalidad de la operación, emito uno por el gran total. Ajá. Y posterior a ese, emito un CFDI de egreso, nota de crédito, para cancelar el anticipo. No, sí, pero fíjate, un Sí, paréntesis. sí. Por eso otra vez, como dicen por ahí, digo, es simplemente comentario, mi Sí, amigo, amigo, sabes sí, que nunca sí, es sí. nada No, hombre, contra no, ustedes ahorita, pues, y es la confianza. No, y además para eso Pero está. luego sí se entiende el comentario fuerte. Ya. Fuerte, pero bueno. Que por cierto le mando un saludo al Rodo, no sé por qué me recuerdo, pero bueno. Me recuerdo algo. Ok. Hoy vengo medio melancólico. Yo Se anda empecé recordando. en la frase diciendo, yo ya le vendí a Octavio cierto producto. Y de ese ok. producto, que inclusive mencioné $1,000,000, Octavio, Ok.
Y Octavio me da un anticipo del 10%. Y dije, ve el concepto que estoy manejando. Entonces yo te pregunto un poquito, ¿aplicaría la regla que estás mencionando? Yo creo que no. No, perdón. Entonces exacto, sí me explicó. Digo, nada más para no confundir a nuestros amigos. Perdón, ya. ¿Por qué razón? Y te doy el fundamento, Charlie. Siempre es con el ánimo de sumar. Sí. En materia de CFDIs, el 29 letra A, fracción 7, inciso B, dice que cuando ya se prestó el servicio, se enajenó el bien, tienes que dar un CFDI por la totalidad. Ya. Y es donde nace, ya cuando vendas vía diferida o vía parcialidades, es donde nace el CFDI de pago. El complemento electrónico de pago, recibo electrónico de pago. Y yo nada más a la empresa de factoraje, devuélveme el 90% que Octavio no me pagó. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí me explicó? Pero bueno, regresando con el asiento contable. ¿Sí, Tavo? Nada más para ir aterrizando. Bueno, ya registramos la factura y después viene el pago, obviamente, del factoraje, que sería cargo a bancos con abono a clientes por el importe que me paga, en este caso, la empresa de factoraje. Y va a quedar ahí un pequeño remanente que ya es el aforo. Exactamente el tema del aforo, ¿no? Para poder justamente hacer, en ese caso, la cancelación básicamente del 100% de la cuenta por cobrar, yo tendría que cargar a una cuenta de resultado. Que justamente sería el tema de factoraje o descuento por factoraje con el abono contra clientes para poder justamente cancelar ya prácticamente el 100% de la factura. Y ya vendrían ahí después derivadas todo el tema de las comisiones y el tema de los intereses. A ver, pero déjame entender porque me perdí o me distraje. Cuando haces el asiento 1, cargo a clientes con abono a ventas y abono al IVA. ¿De acuerdo? Ok, eso me queda claro. Ahora, ya cedes la cartera. La cartera. Y vamos a hablar del factoraje tradicional, cobranza directa. Que obviamente te queda un aforo por factoraje. Ahí, dime el asiento que sigue. Sería por el Nada más dime, ¿cargo a qué con abono a qué? Sería en este caso, para cancelar yo mis clientes, sería cargas al tema de una cuenta de resultados, sería el factoraje con el abono a ver, pero clientes. En esa cuenta de resultados, ¿a qué te refieres? ¿A lo que me va a facturar la empresa de facturaje tipo honorarios, tipo comisión? ¿A eso te refieres? No. Al descuento. Al descuento, exactamente. ¿Pero qué descuento? A lo que me falta por pagar del no, espérame tantito. Del tema de los estamos clientes. Perdiendo. Creo que nos estamos perdiendo. Fíjate, cuando vamos a hablar en números cerrados. Sí. 100 pesos. De momento vamos a manejar los 100 pesos con el IVA para que quede claro, 116, con abono a venta 100, con abono al IVA pendiente 16. Ahora, yo cedo la cartera a factoraje financiero. Cedo los 100, ¿de acuerdo? Pero la empresa me dice, me voy a quedar con una garantía del 20%, 80%. Ya. Pero yo dije, la empresa hace el factoraje con cobranza directa. Entonces, fíjate, el asiento contable, cargo a bancos por lo que me deposite. Que serían 75, 80, 75. Cargo a aforo por factoraje, cuenta de activo circulante. Sí, porque es un depósito en garantía. Cargo al gasto por la comisión que me cobre. ¿Sí me explicó? Sí. Y con abono a clientes queda cancelado. ¿Sí me explicó? Sí. Porque ya porque está cediendo la totalidad. Exacto. Claro. Ahora, diferente sería cuando venga ya otro tipo de CFDI, cuando ya me pague la diferencia del 20%, cargas a bancos con abono al aforo por factoraje. Ahora yo preguntaría, ¿el aforo por factoraje forma parte de los créditos para efecto del ajuste, Charlie? No. ¿O Octavio? Es un derecho. Por lo tanto. Sí, es un crédito. Es una cuenta por cobrar, chaparrito. Así es. Es una cuenta por cobrar. O sea, tenemos que dar todo el contexto para que realmente no quepa duda. Estamos de acuerdo. Y de alguna manera, pues recuperes parte de lo que acabas pagando, ¿no? Exacto. Pero bueno, entonces, si quieres replantear el asiento o algunos asientos que hagan falta, Charlie. No, yo creo que ya quedó más claro. Entonces sería cargo por la factura, sería clientes con abono a ventas, el IVA, que ese sería un primer asiento el contable. Registro como tal del registro. Y posteriormente, para el tema del factoraje, ceder ya los derechos propiamente, sería en ese sentido cargo a bancos, cargo a la garantía a la garantía, ¿Aforo? al aforo exactamente, cargo a los gastos de las comisiones, con el abono al tema de los clientes para cerrarlo, y posteriormente cuando ya le paguen al factor el aforo,
o en este caso la totalidad de la factura, ya se cancela justamente el aforo, cargo a bancos con el abono a la cuenta de clientes. como tal, ¿no? Digo, Ahí de aforo, claro. Y ahí quedaría prácticamente cerrado el asiento contable como tal. Es correcto, es correcto. Digo, a lo mejor nos perdimos un poquito, amigos, pero al final el camino es correcto lo que dice el contador, en donde tenemos que tener muy presente el contrato, la parte contable, la parte fiscal, la parte del CFDI, porque realmente si nos falta algo, puede provocar alguna contingencia, ¿estamos de acuerdo? Entonces, tengan mucho cuidado con esto, ¿no? Así es, amigo. Que por ahí vamos a dar una plática de lo que es me distrajeron. Sí, es como no, amigo. Una plática de contabilidad para no contadores, hablando pues ya, de amigo, pero eso va a tener que ser voy a brindar por mi amigo el día de hoy. Gracias. Felicidades. Muchas gracias, amigo, Estas de verdad. son las mañanitas que cantaba el rey Octavio. Ahí va. ¡Bravo! Muchas gracias, Salud, amigo. salud, Muchas salud, gracias. salud. A todos. Muchas gracias, de verdad. Amigo, muchas gracias por todo. Banca. Sí, no, al contrario, amigo. Gracias, Ahora sí que a Un la presente de capacitadora, parte de la nuestros amigos. capacitadora. Gracias a Cadefi. Y de verdad, es que sí me siento emocionado porque pues ya un poquito más de un año aquí en la capacitadora, y la verdad es que el estar aquí nos ha obligado mucho a estudiar cada vez más, Sí. nos compromete, nos hace sudar, pero la verdad es que lo hacemos con mucho gusto, con mucho compromiso, y de verdad muchas gracias a todos y cada uno. Y aparte se disfruta, Octavio. Así es, amigo, también. Se Así es. disfruta. Muchas gracias. Pues ya Yo estás. creo que es lo menos que mereces. Gracias, amigo. Yo siempre te he dicho, y lo digo con el corazón en la mano, y me disculpo con nuestros amigos, porque realmente eres una persona ejemplar. Gracias. En su momento Juan Carlos ya sabe lo propio, pero yo, créemelo, y te lo he dicho últimamente, y lo bueno se tiene que decir en público. Gracias. Yo he visto cómo has crecido en todos los escenarios. De hecho, me he tomado la libertad, porque es una libertad de mi parte, que te he felicitado directamente por tu desempeño en esta capacitadora, en tu oficina como líder de tu despacho, y desde luego en materia del aprendizaje, Sí, que eso gracias. es digno de reconocer. Y lo menos que puedo hacer es realmente brindarte como siempre mi apoyo, mi amistad, y desde luego, ¿por qué no decirlo, no? Nuestros conocimientos, porque todos aprendemos de todos. Entonces, un abrazo, mi amigo, de verdad, Sabes un que te abrazo. quiero, Y Carlos. felicidades. Muchas gracias. Gracias a todos. Ahora sí, te toca decir, y conclusiones. Listo, pues vamos a pasar ya a comentarios finales, amigo. Dos temas que se nos fueron de volada. De Pero verdad que claro. así no sentí el Nada, tiempo, nada. nada. Pero bueno. Pues mira, hablando particularmente del tema de pago a cuenta de, digo, ya que tocamos a las dos aristas particularmente, creo que es facilidades que podemos tener, que podemos tomar por parte de la ley, de la resolución miscelánea, del reglamento inclusive, y que yo creo que las podemos emplear para poder hacer deducibles aquellas situaciones que a veces se nos complican por lo que ya habíamos platicado, ¿no? Hechos que realmente suceden en la operativa día a día. Y en el tema de factoraje, pues ya platicamos que financieramente lo vemos un poco complicado por los costos tan altos, pero que al final ahí está la opción, y que quien la quiera tomar, pues adelante, ¿no? Y pues muchísimas gracias a todos, yo me despido. Amigo, gracias. Un gusto estar contigo, maestro, también un gusto estar contigo. Igualmente, Y pues que sigas más bien festejando todo este Celebrando, mes, amigo. como si Sí, fueras sí, así sí, prácticamente. como de pueblo todo el mes. Así es, gracias a Dios. Amigo, Mira, yo aparte de agradecer, como siempre, la invitación, porque saben todos, y la capacidad lo sabe, yo realmente, esta es mi casa, de verdad, esta es mi casa, así lo siento, en donde disfruto mucho los eventos, y lo disfruto más cuando estoy con mis amigos. Y crean que ustedes son de mis pocos amigos contaditos. Y yo terminaría en el tema, para no ponerme sentimental, no echen en saco roto la regla 27112, porque pueden hacer maravillas, y más que muchas empresas necesitan deducciones. A través de terceros, donde no hacen un desembolso inmediato, pueden generar deducciones interesantes, y eso va a provocar un ahorro fiscal en materia de ISR, en materia de IVA, y por qué no decirlo en materia de PTU, ¿me explicó? Entonces yo creo que son buenos escenarios a explorar, y desde luego, si necesitan el apalancamiento, pues háganlo, pero simplemente pues midan los efectos, para que no se entren en un círculo vicioso. Con eso cierro, Octavio, y muchas gracias. muchas gracias, amigo. Yo creo que ese comentario realmente ya valió toda la charla, 27112 Ajá. para esos efectos. Correcto. Amigos, muchísimas gracias de verdad. Nos vemos en la próxima. Que cenen rico, y también agradecer aquí al staff, a todos los muchachos, y ahí le voy a decir también a Luisa, porque regularmente no nos escucha, por ahí yo sé que anda darle las gracias, y bueno, nos vemos en la próxima charla fiscal entre amigos. Muchas gracias, que tengan buena noche. Cadefi agradece su preferencia. Hasta pronto.